Los tres están. Caicedo, Poveda y Paredes están en el colegio entregando lo de los mercados. ¿Te acuerdas que te dije la vez pasada? Sí, sí recuerdo lo de Eh, los mercados. hoy volvieron. Ah, miércoles, qué rico. Los tres, Caicedo, Poveda y Paredes, ¿eh? Sí, Ok, listo, mi niña. Muchas gracias. Muchas gracias por contarme. Bueno, entonces ya estamos grabando. Listo, vamos a empezar. Para hoy, hipérbola. Listo, pues ya les dije, vamos a ir suavecito. Y me preguntan cualquier cosa que no entiendan. ¿Listo? Ahí va. Con sus elementos. Y pues para hablar de la hipérbola y aprender a graficarla, pues primero tenemos que saber qué es y cómo se define, ¿no? Aquí lo dice, bueno, no tan claramente, ahorita les voy a explicar esto, ¿sí? Que parece difícil, pero no lo es. Dice que la hipérbola es el lugar geométrico de los puntos, o sea, es una unión de puntos, muchísimos puntos, cuya distancia o cuya diferencia de distancias hacia dos puntos fijos siempre es constante. Ok, entonces vamos a partir esta definición. Esa vaina está loquísima, esa vaina es en japonés, ok, pero vamos a leerla un poquitín más suave, ¿no? Sí, hemos estado pendiente de las otras definiciones, pues siempre aparece esta palabra, estas dos palabras, lugar geométrico, eso siempre aparece, ¿no? Ok, ¿qué es un lugar geométrico? Por así decirlo, un lugar geométrico, perdón, un lugar geométrico es una figura. Una figura que está creada a través de muchísimos puntos, infinitos puntos, uno pegadito detrás del otro. Entonces, aquí dice, ¿qué es una hipérbola? Una hipérbola es una figura geométrica de puntos. Ahora, esos puntos tienen una característica. La característica es la diferencia, o sea, la resta de distancias. Voy a tomar una distancia y se la resto a otra distancia. Eso es lo que están haciendo aquí, mira. Los puntos cuya diferencia de distancia, o sea, resta de distancias, hacia dos puntos fijos siempre es constante. La clave con esto de las cónicas es que siempre en algún lado hay una distancia que es constante. Para la circunferencia, la distancia constante era el radio, ¿cierto? Para la elipse, distancia constante era la suma, ¿se acuerdan? La suma de los dos puntos, era la suma era la que era constante. Para la parábola, la distancia de hacia un punto y luego hacia la directriz era constante, ¿se acuerdan? Bueno, pues aquí la que va a ser constante es la resta de distancias. Entonces eso ya nos da una pista sobre cómo identificar una hipérbola de todas las demás. La hipérbola tiene que ver con resta. Todas las demás tienen que ver con suma. Esta tiene que ver es con resta. Ok, vamos a seguir. ¿Sí? Esto parece complicado, como les decía, pero ya lo vamos a ver al trazar la hipérbola y observar cuáles son sus elementos. Antes de enseñarles a dibujar una hipérbola, les quiero mostrar varios ejemplos de qué es una hipérbola. Por ejemplo, esto que vemos aquí es una hipérbola. Si ustedes observan, el dibujo Ujú. no son más sino estas dos líneas o estas dos curvas. Algunos dicen que son dos parábolas, pero no son dos parábolas. Ojo, póngale cuidado, no son dos parábolas, no es una parábola hacia arriba y una parábola abajo. Para que sean parábolas deben cumplir la definición de parábola. ¿Se acuerdan que tiene un foco y luego tiene un vértice y la distancia del foco a un punto es la misma que del punto al vértice? Perdón, a la directriz. Eso lo vimos en la clase pasada. Y eso no le pasa a estas dos figuritas. Eso no le pasa a estas dos figuras. Estas son más bien como Vs, como Vs con una colita curva. Más bien son así. Casi que estas dos son rectas. Casi que son rectas estas líneas. ¿Listo? Entonces no vayan a decir, por ejemplo, si les ponen el ICFES, uno podría decir que una parábola son dos, perdón, una hipérbola son dos parábolas. No, eso es falso. Eso no, uno no puede decir eso. Parecen, pero eso es mentira. ¿Listo? Parece que fueran dos parábolas, ¿sí? Pero tienen características un poco diferentes, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, es una hipérbola. Ahora, esto también es otra hipérbola. Que miren que lo que cambia no es mucho. Lo que cambia a veces son simplemente las distancias entre las dos. Miren acá. Pero entonces, puede cambiar las distancias, pero miren que el gráfico sigue siendo muy similar. Obviamente también puede estar dibujada, por ejemplo, de esta forma. Sí, no solamente va a estar dibujada de una, nosotros en este curso vamos a ver las hipérbolas que su eje principal o eje real, ahorita les voy a mostrar qué es eso, ¿sí? Va vertical o va horizontal. Ok, bueno, entonces ya nos están sapeando de entrada uno de los elementos de la hipérbola. Ahorita los anotamos todos, pero él dijo el eje principal, ¿no? Tal como con las elipses, que uno podía dibujar, digamos, la elipse horizontal o la elipse vertical, ¿se acuerdan que veíamos eso? O con las parábolas, que pueden ser parábolas horizontales o parábolas verticales. También pasa lo mismo con las hipérbolas. Uno puede abrirlas hacia los lados o abrirlas hacia arriba y hacia abajo. Si está abierta hacia los lados, se dice que la parábola es una parábola horizontal. Abre hacia derecha y también hacia izquierda.
Pero si abre hacia arriba y también hacia abajo, pues uno dice que la hipérbola es una hipérbola vertical. ¿Listo? Como son dos tipos de hipérbola, verticales y horizontales, pues uno espera también ver dos formulitas, ¿sí? Tal como vimos la elipse, que eran cuatro fórmulas la elipse, ¿sí? Lo mismo vimos con la cuadrática, que eran cuatro fórmulas. Ok, aquí son solo dos, ¿listo? Estos son un poquitín más fáciles la fórmula. Bueno, vamos a seguir. Realmente, sí, que son gráficas como estas que hemos visto, ¿sí? Solamente de esta forma o girada de esta forma. Esto que vemos aquí son dibujos de hipérbolas. Algo clave que quiero enseñarles aquí antes de empezar a trazar la hipérbola es lo siguiente. Miren que estas dos líneas que observamos aquí parece que formaran una línea recta, si ustedes lo observan bien, pero si coloco aquí ahora una Sí, o sea, ahí está, ahí ya la está haciendo el hombre. Bueno, sigamos. línea, nos vamos a dar cuenta que no es que formen una línea recta, sino que más bien huyen de esa línea recta, ¿sí? Miren que la hipérbola va acercándose cada vez más a esa recta, pero nunca la toca, ¿sí? Esta recta que les coloco aquí, que también funciona con esta otra recta, estas dos rectas se llaman asíntotas. Ok, entonces mira que esta es una de las razones por la cual la hipérbola es como más completa, tiene más elementos y tiene mucho más análisis que hacerle. Porque la hipérbola no solo estamos analizando las figuras que se ven, lo azulito es lo que se ve, eso es la hipérbola, sino también lo que no se ve, la línea asíntota, las asíntotas, que son las que nunca vamos a tocar. Recuerda que esa es la idea de una asíntota, ¿no? La figura no toca una asíntota, ¿cierto? Una función no toca una asíntota, ¿cierto? Entonces tenemos una función exponencial, por ejemplo, las funciones exponenciales tienen una asíntota, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en el colegio, ¿no? Y bueno, pues esta tiene dos y hacen como una X, ¿ok? A ese punto que está en el centro donde se intersecan las asíntotas, ese punto es importante, bueno, ya lo veremos más adelante, listo, vamos a seguir. Que nos sirven para poder graficar la hipérbola un poco mejor. Pero bueno, ahora sí vamos a aprender a dibujar una hipérbola y a ver cuáles son sus elementos. Entonces, primero les voy a indicar los pasos que debemos seguir para dibujar la hipérbola. Primer paso es dibujar un rectángulo. Mira, entonces, bueno, vamos a dibujar una hipérbola. ¿Cómo se dibuja? Ok, para hacer un sketch bien hechecito. Claro, a ver, un sketch es un borrador, ¿no? Entonces uno puede coger un garabato a mano alzada y que haya el sketch. Pero entre más bonito quede el sketch, más aproximado quede el sketch, pues mejor sketch es, ¿cierto? Esta es una de las técnicas para poder hacer un buen sketch, un rectangulito. La orientación del rectángulo, o sea, si la base es mayor que la altura o la altura mayor que la base, ¿sí? La orientación del rectángulo le muestra a uno más o menos cómo va a quedar la hipérbola. ¿Ok? Bueno, póngale que sigamos acá. Puede ser alargado o más parecido a un cuadrado. Además, ese rectángulo puede estar de esta forma, ¿sí? Con la base más larga que la altura, o puede estar de esta forma con la altura más larga que la base, ¿sí? Eso depende de las medidas de las que ya vamos a hablar. Yo voy a hacer mi ejemplo con el rectángulo colocado así. ¿Este rectángulo para qué nos va a servir? Porque por aquí podemos trazar esta línea que miren que pasa de un vértice a su vértice opuesto, y esta otra que pues hace lo mismo pero con los otros dos vértices. Sí, mira, este tipo me parece que lo hace espectacular. Yo no había visto este video, ¿sí? Más o menos me acuerdo desde cuando yo estudié hipérbolas, que fue hace muchísimo tiempo, pero bueno, me gusta mucho, entonces pues yo la tengo clarito. Y el tipo lo hace muy bien. Claro, utiliza el rectángulo, es como una gráfica auxiliar. ¿Para qué la gráfica? Para poder identificar de esquina a esquina, vértice a vértice, las líneas. Esas líneas son las asíntotas. Entonces mira que tenemos las diagonales del rectángulo, pero extendidas, ¿sí? Las rectas que pasan por las diagonales del rectángulo. Y esas van a ser nuestras asíntotas. Entonces sabemos hasta dónde no podemos pasarnos en la hipérbola. Si nos pasamos de esas asíntotas, nos quedó mal dibujada la hipérbola. Nos quedó mal dibujada. ¿Sí la vimos? Ok, bueno, sigamos. Estas dos líneas, ¿cómo se llaman? Estas son las asíntotas que me sirven para graficar la hipérbola. Ahora, en este rectángulo siempre van a haber dos puntos que son los vértices. Esos dos vértices pueden estar acá o acá, dependiendo para dónde vaya la hipérbola. Bueno, entonces ya nos está sapeando otro elemento, ¿no? Los vértices. Como una hipérbola tiene, digamos, dos punticos extremos, por así llamarlos, pues esos dos son los vértices. ¿Ok? Esos vértices van a estar siempre en el medio del rectángulo.
¿Sí me van siguiendo lo que voy poniendo? ¿Sí? Ok, tenemos dos vértices, ¿listo? Dos vértices. Ese punto en el medio de las asímptotas, o sea, justo en el medio del rectángulo, ese punto se llama el centro de la hipérbola. Entonces tenemos tres elementos. Mira, tenemos el centro de la hipérbola, tenemos los vértices de la hipérbola y tenemos las asímptotas de la hipérbola. Hasta el momento hemos hablado de eso. No hemos puesto todavía ecuaciones o formulitas, todavía no, pero es bueno irlas al menos anotando para saber más o menos cómo es en cada dibujito. ¿Qué es qué en cada dibujito? ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, papá, claro, cuéntame. En la hipérbole, ¿los valores que den en positivo hacia el lado positivo van a ser los mismos que den hacia el lado negativo? La distancia que hay entre ellos es la misma, sí, pero no necesariamente. Si son los mismos valores, por ejemplo, lo que estás diciendo es que, por ejemplo, aquí un valor es -5, si el otro debería ser 5, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Sí, eso no pasa. Eso solo pasa si está centrada en 0, 0 la hipérbola. Porque mira que la hipérbola puede. Voy a ver si la puedo dibujar por aquí para que me vean. Nuevo. A ver. Tomo esta imagen de acá. Mira que la hipérbola puede ser así. Hagámosla con rojito, hagámosla. La hipérbola puede ser así, ¿no? Vértice y para allá, y acercándome. Esta vaina me quedó fea, esto era más hacia allá, ¿cierto? Y este lado aquí también viene y se pega al vértice y otra vez, ay, era pegada aquí. Bueno, más o menos me entiende, ¿no? Me quedó feita, pero más o menos me entiende, ¿cierto? Pero resulta que de pronto, mira, aquí con el resaltador voy a hacer el plano y resulta que el plano es este. Es el plano, este es el X y este de acá es el Y. ¿Sí? Entonces, un punto que elijamos en la hipérbola, un punto cualquiera, por ejemplo, este de acá, va a tener unas coordenadas X con Y. Pero el mismo punto al otro lado va a tener diferentes coordenadas. Mira, diferente coordenada con diferente coordenada. ¿Sí la estás viendo? Entonces, la distancia siempre es la misma. Esta distancia siempre va a ser igual. Sí, pero, y esta misma de aquí también. Esta también va a ser igual a esta. Eso sí, pero puede que no sean las mismas coordenadas. Puede que no, por el corrimiento en el plano. Si el plano está centrado, ahí sí. ¿Listo, Nico? Listo, profe, gracias. Bueno, va, sigamos. Por ejemplo, aquí voy a colocar los vértices acá y ahora sí, como último paso, lo que haríamos sería trazar la hipérbola que va más o menos de esta forma. Entonces, ya sabiendo los pasos, vamos a empezar a realizar. ¿Sí la vimos como la gráfico? O sea, utilizamos la ayuda auxiliar, el rectángulo y las asímptotas, para tratar de no salirnos al dibujar la hipérbola. Entonces, sabemos que estos son los vértices, pues aquí es donde toca el punto máximo de la hipérbola y luego vuelve a girar y nos acercamos mucho a la elipse, pero sin pasarnos, mejor dicho. Entonces, mira cómo va quedando. Profe, una pregunta. Entonces, ya sabiendo... Ahí, hijo madre. Paremos ahí, eso. O Cuéntame. sea, básicamente como ese sketch que lo utilizas para tener los dos puntos rojos y así poderlos poner en el plano cartesiano y saber la distancia que tienen la una de la otra. Muy bien, mi niña. Perfecto. Pero Eso que estás diciendo está excelente. Muy bien. cuando estemos haciendo el sketch es necesario hacer la cruz y el cuadradito, pero no hay, o sea, ¿cómo sé dónde ubicar el cuadradito? Eso ya sería la fórmula. Eso sí, eso ya viene de las herramientas o las Ah, características que te den de una hipérbola específica. Si te dicen que, no sé, es que mira, estas medidas de acá, esta medida de aquí del rectángulo, esto tiene un valor. Esto lo vamos a llamar A, B o C. Ahorita lo miraremos, ¿listo? ya, Tal como con la elipse habían valores A, B y C, tal como con la parábola hay el valor P, allá, aquí también este rectángulo tiene mucho que ver. Uno en realidad no lo dibuja, pero uno sí lo cuenta. Entonces, desde el plano le dicen a uno, la parábola está centrada en el punto 2,3. Entonces claro. uno se para desde allá y cuenta hacia la derecha, ya hacia la izquierda, ya hacia arriba, ya hacia abajo, ciertos valores. ¿Sí? Listo. Bueno, Isa, ¿todo bien, mi niña? Isa Olier. Isa. Se te ve como muy, muy angustiada, mi niña. ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Vas entendiendo? Ay, yo creo que Isa no está. Ok, bueno, vamos a seguir entonces. Pasos, vamos a empezar a realizarlos. Aquí yo, pues para empezar, voy a colocar un punto, que este punto va a ser el centro de mi hipérbola, yo lo voy a llamar O, ¿sí? Acuérdense que las hipérbolas pueden ser verticales
u horizontales. En este caso yo voy a dibujar una hipérbola horizontal, por eso vamos a dibujar una línea horizontal, que esta línea, si quieren ustedes, la pueden dibujar o no, ¿sí? Yo en este caso la dibujo aquí en la edición del video, pero pues si ustedes quieren la dibujan, ¿no? Eso era lo que, por ejemplo, tú estás diciendo, Majo. O sea, en realidad uno, ese poco de dibujitos auxiliares, uno puede hacerlos para que le quede bien bonito, bien bonita la hipérbola, pero pues no es necesaria, esa no hace parte de la construcción, ¿no? No hace parte de la gráfica. Bueno, sigamos. Ahora, vamos a ubicar los vértices sobre esta línea porque voy a hacer una hipérbola que abre horizontalmente, ¿no? Entonces, voy a colocar los vértices, por ejemplo, un vértice aquí a 3 cuadritos. Este va a ser un vértice y el otro vértice va a estar exactamente a la misma distancia del centro, por eso este es el centro, ¿no? Como tracé este vértice a 3 unidades, aquí trazo también el otro vértice a 3 unidades. Miren que... Bueno, entonces paremos ahí, vamos de a poquito, ¿no? Mira que esto pasa en todas las cónicas. El centro se llama centro, pues porque queda en el medio de todo, justo en la mitad. Que algo quede en la mitad significa que tiene la misma distancia hacia una cosa, hacia la derecha, que hacia otra cosa, hacia la izquierda, o hacia arriba y hacia abajo. Entonces eso nos da herramientas, nos da estrategias para poder ubicar vértices o desde los vértices ubicar el centro. Eso nos da estrategias. ¿Listo? Bueno, sigamos. Esto ya me da la idea de cómo va a ser mi rectángulo. ¿Por qué? Porque miren que aquí están los vértices. Entonces podría ser un rectángulo como este o como este, ¿sí? Miren, más alargado o más parecido a un cuadrado, ¿sí? Puede ser de diferentes formas. Entonces ya conocemos más o menos, digámoslo así, la base del rectángulo, ¿sí? Ahora, esta medida desde el vértice hacia el centro se llama A. No importa que... ¿La vimos? Tendremos, después llegamos a la fórmula, ¿listo? Ahorita llegamos a la fórmula, pero por ahora entendamos que esa distancia desde el centro a cualquier vértice se llama A. O sea que desde vértice hasta vértice la medida es 2A, ¿sí o no? Porque es desde el vértice hasta el centro y luego desde el centro hasta el vértice. Vamos a ir anotando eso, ¿listo? ¿Qué tan larga? Por ejemplo, yo quise colocar los vértices aquí, pero dependiendo de la hipérbola los podemos colocar más cerca o más lejos del centro, ¿sí? Y esa medida, no importa qué tan larga sea, siempre se va a llamar A. Como esta medida se llama A, pues obviamente esta otra medida que es igual también se va a llamar A. ¿Qué quiere decir esto? Que desde un vértice hasta el otro mide 2A. Y a esta medida se le llama eje mayor. Ahí está, eje mayor. Entonces, calcule el eje mayor, ahí está, pues ya sabemos cómo, ¿no? Es mirar la distancia desde un vértice hasta el otro. O de pronto nos dicen, grafique una hipérbola cuyo eje mayor mide 8. Ok, entonces, si el eje mayor mide 8, sabemos que desde un vértice hasta el otro contamos 8 cuadritos. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. Entonces ya esto me sirve para mirar más. ¿Aló? ¿Alguien me hablaba? Yo. Hola, Juanita, dime. Una pregunta, es que tú ahorita dijiste que, digamos, si nos decían que era 8, entonces, digamos, desde el centro yo cuento 8 hacia la derecha y 8 hacia la izquierda, o los divido, o sea, 4 y 4. Los divides, 4 y 4, muy bien. Depende eso, aunque eso depende del ejercicio, ¿sabes, Juanita? Porque mira, en el ejemplo que yo dije de 8, dije de el, ¿cómo se llama este? Desde vértice a vértice, ¿cómo se llama? 2A. El eje mayor. Muy bien, el eje mayor mide 2A, ¿cierto? Entonces, si yo digo que el eje mayor mide 8, pues debo contar desde vértice hasta vértice 8. O sea, 1, 2, 3, 4, ahí va el centro, y luego 1, 2, 3, 4, y ahí ya terminaría el otro vértice. Pero hay veces que le dicen a uno, no el eje mayor, sino le dicen la medida A es 8. Entonces, en ese caso, como la medida A es de centro a vértice, entonces ahí sí contaríamos 8 a la izquierda y luego 8 a la derecha. Entonces, en unos casos se cuenta de izquierda lo mismo que a la derecha y en otros casos hay que dividirlo entre mitades. ¿Listo? Es cuestión de saber qué es lo que nos dan. Por eso es importante los nombres, más que todo en este tipo de cónicas. ¿Sí? Eje mayor, ok, entonces ya sabemos que es miti-miti. ¿Sí? Pero si nos dicen el valor de A, pues no, pues es lo que nos den a derecha y a izquierda. O bueno, también hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Porque puede que la hipérbola sea hacia arriba y hacia abajo.
¿cierto? Bueno, sigamos. Más o menos cómo va a ir el rectángulo, ¿no? Ahora voy a ubicar los focos, que yo los voy a ubicar, por ejemplo, aquí. Voy a ubicar un foco. Y ese foco, como está a esta distancia del centro, que en este caso son 4 cuadritos, al otro lado también debo ubicar el otro foco a 4 cuadritos. Entonces, acá. Algo. Ok, entonces, mira, paremos un momentico. Nos acaban de sapear otro elemento, ¿no? Tenemos el foco. Una hipérbola tiene 2 focos. ¿Listo? Y tal como en la parábola, los focos van adentro de la hipérbola. Adentro de la hipérbola. Sí, entonces, mira, si yo fuese a graficar esto acá, uy, madre, eso está horrible. Si yo fuese a graficar más o menos cómo está quedando esto, entonces aquí yo podría decir que uno de los focos, perdón, una parábola, una hipérbola podría ser más o menos así. Claro que eso me está quedando horrible, pero más o menos así podría ser una, ¿sí? Y la otra más o menos así también, por aquí y luego también para acá, ¿sí? Los focos, bueno, les digo, los focos siempre están adentro de la hipérbola, adentro de la curvita. Los focos siempre están adentro de la curvita, siempre. Eso le pasa a los focos. ¿Listo? Si el foco a uno le queda como por acá en el medio, por acá, es el foco, pues significaría entonces que la hipérbola va para allá. Y si esto también pasa a este lado, pues mira cómo le queda la hipérbola, cómo le queda perdón, ay, esta me quedó mal. Mira cómo queda la hipérbola. Esto sería así, ¿no? Eso no es una hipérbola, eso es una elipse. Esa es una elipse. Si yo interseco esto y hago la curva completa, esto es una elipse. En la elipse, los focos van dentro. ¿Sí? Vendría en este orden. Vértice, foco, centro. Pero en la hipérbola, el orden es diferente. El orden es centro, vértice, foco. Bueno, dentro de la hipérbola. ¿Listo? Los focos. Dentro de la hipérbola, los focos. ¿Ok? Isa, a ver, esperen, reviso el chat que me están hablando, mis niños. Espérenme un momentico. Ay, no, profe, que yo lo siento. No, olvídalo lo que yo escribí. Ok, está bien, listo. No pasa nada. Isa, profe, me acabo de unir. Cambiaron el módem. Entonces me quedé sin internet. Listo, no pasa nada, mi niña, no pasa nada. Profe, tengo una pregunta. Cuéntame. Me perdí. O sea, no entiendo por qué se convirtió en una elipse. Porque yo cambié los focos, ¿sí? Puse, por ejemplo, es que Y estoy el profe haciendo... está haciendo el ejemplo de que el Ajá. foco tiene que estar adentro de la línea, de la hipérbole, de la Hipérbola. hipérbola. Sí. Entonces, si estuvieran al revés, sería una elipsis. Estaba haciendo un ejemplo. Ajá, ajá. Ajá, exacto, tal cual. Entonces, mira, así tiene que ser, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago el foco por acá? ¿Qué pasa si yo lo pongo aquí? Aquí justo en el medio, justo por acá. Si este es el foco. Pues entonces la hipérbola quedaría para este lado. ¿Sí? Y pues esa ya no es una hipérbola. Porque si lo repito a este otro lado de aquí, si a este lado repito otra vez el foco, pues la hipérbola quedaría hacia allá. Y si nos damos cuenta más o menos, bueno, si yo dibujo esto bien, porque lo estoy dibujando muy mal, más o menos así, esto es más o menos una elipse. Más o menos una elipse. Entonces, la importancia de dónde van los focos nos dice, o sea, dónde van los focos es muy importante porque nos dicen el tipo de cónica que vamos a trabajar. ¿Sí? En el caso de la hipérbola, los focos van dentro de la hipérbola. O sea, el orden iría siempre centro, vértice, foco. Centro, vértice, foco. ¿Ok, ok? Bueno. Isa, entonces me quedé sin internet. Yo también me perdí. Volví y ya están en otra cosa. Claro, me imagino, Isa. Bueno, no pasa nada, mira. Trata de seguirnos aquí. Igual estamos hablando algo muy, muy sencillito, ¿listo? Pero trata de seguirnos. Y si algo, pues te pegas una miradita al video, ¿listo? Que pues para eso está el videito. ¿Listo, mi niña? Ok. Bueno, vamos a seguir. Lo que debemos tener claro, siempre los vértices tienen que ir más cerca que los focos, ¿sí? Eso sucede siempre en todas las hipérbolas. Esta distancia desde el foco hasta el centro siempre se le llama C. Ok, anótela, porfa. Anótela. Ya tenemos dos valores, ¿no? Tenemos el valor de A, que es de vértice a centro, el valor de A, ¿cierto? Y tenemos el valor de C, que sería de foco a centro. Ahora, como hay dos focos, pues uno esperaría que hayan dos valores Cs.
Este del centro al foco es C, y del centro al otro foco, pues también es C. Luego, entonces, la medida de foco a foco va a valer 2C. Y eso también tiene un nombre. También tiene un nombre. Eso de foco a foco también tiene un nombre. Así como de vértice a vértice se llama eje mayor, eje principal. ¿Cómo lo llamamos? ¿Eje qué? Eje mayor. Eje mayor. Eje mayor, Gracias. profe. Así como de vértice a vértice se llama eje mayor, de foco a foco se va a llamar, bueno, pues otra cosa. Ahorita lo miramos, ahorita lo miramos. ¿Sí? Entonces, esta distancia desde aquí hasta aquí se llama C. Por ende, esta distancia desde el centro hasta el otro foco, que tiene que ser igual, también se llama C. O sea que la distancia desde un foco hasta el otro foco va a ser 2C. Y esta se le llama la distancia focal. Ahora, la Ahí está. distancia más importante de esta... Ahí está, distancia focal y eje principal, distancia principal, no, eje mayor, ¿no? Distancia mayor, eje mayor, bueno, eje mayor y distancia focal. En algunos libros la distancia focal la llaman como eje focal. ¿Sí? En algunas veces los matemáticos no nos ponemos de acuerdo con los nombres, eso pasa. No mucho, porque a veces todos tenemos los mismos nombres, pero en algunos casos pues no nos ponemos de acuerdo. Entonces en algunos libros la distancia focal la llaman eje focal. Lo importante es como la palabra, ¿no? Como el focal, significa que va de foco a foco, focal. Ok, sigamos. Las dos que hemos visto es la del foco, la C. Por eso ahora vamos a realizar un círculo que tenga su centro en el centro de la hipérbola y que pase por los focos. Entonces me quedaría un círculo más o menos de esta forma. Esto que está haciendo el hombre es para justificar otro valor que también vamos a utilizar. Él está dibujando un... Esto es una construcción auxiliar, igual que el rectángulo que vimos al principio y las líneas asímptotas y eso. Esto es una gráfica, ¿cómo fue que la llamé? Un dibujo auxiliar, ¿sí? Esto en realidad no hace parte de la hipérbola. Pero hay matemática aquí que nos ayuda a ver lo que ya ahorita bueno, pues el hombre va a explicar, ¿no? Bueno, ¿Para qué trazó este círculo? Porque miren que esto sería un radio. Esto es la medida de un radio de esta circunferencia, ¿sí? Ahora, ¿esta medida cuánto era? Era C, o se llama C. Por ende, si yo hago otro radio, por ejemplo, acá, este radio también va a medir C. Si lo hago ahora por acá, también va a medir C. Y en donde sea que yo trace ese radio, va a medir C. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta circunferencia? Vamos a fijarnos en este punto de acá, que este punto me va a formar un triángulo rectángulo entre el centro, el vértice y este punto. Qué bonito, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Cosa tan bonita, ¿cierto? Claro, el radio de esa circunferencia es C, porque va desde centro hasta foco. Y ahora puso deliberadamente un puntico por allá arriba porque hace una línea perpendicular hacia abajo con el vértice. Póngale, está muy hermoso, póngale. Entonces, automáticamente, esta distancia, ¿cómo se llamaba? Se llamaba A. ¿Cierto? Esa la tenemos clara, ¿no? De cero, perdón. Del centro a B, al vértice, era A, ¿sí o no? Ya conocemos que esta distancia, que es la misma que va desde el centro hasta el foco, se llama C. Esa distancia es C, pues, de nuevo, porque es el radio, ¿no? Ya hemos visto que el radio de esa circunferencia es C. Entonces, mira tan bonito. Y a esta otra distancia la vamos a llamar B. Miren que aquí hay un triángulo rectángulo. Entonces, por ser un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que recordemos que es que el cuadrado de la hipotenusa, o sea, el cuadrado de C, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, este cateto, que sería A, más este cateto también al cuadrado, que sería B. Entonces, esto tenemos que acordarnos. Ok, voy a parar ahí. Quitarle los subtítulos para que alcancemos a ver, ¿listo? Entonces, ahí es donde aparece la B. De ahí es donde aparece la B. ¿Sí? En todas las demás construcciones también hemos tenido una, bueno, no en todas, en varias de las demás construcciones hemos tenido una A, una B y una C, ¿cierto? A es un valor innato de la cónica, C es otro valor innato de la cónica y el valor B es, bueno, es uno que aparece desde un triángulo auxiliar. Aquí es exactamente lo mismo. Si ustedes dibujaron esa formulilla
O la anotaron, la formulilla. En la elipse, se dan cuenta que no es igualita a esta, ¿sí o no? También aparece de un triángulo rectángulo. Pero si van a sus notas y buscan por allá Pitágoras en algún lado de la elipse, no es la misma. No es la misma, cambia. La vaina cambia ya, ¿cierto? Es como con una resta, ¿sí o no? Y es igual a o igual a B, ¿cierto que sí? ¿Sí la están viendo o no? Ok, pónganle mucha atención a eso, porque lo que le pasa a uno es que uno hace Pitágoras y jura que todo esto es siempre igual a C, tanto en la elipse como en la hipérbola, perdón. Y pues se equivoca uno, ¿listo? Es importante saber el Pitágoras que debo hacer en dónde. ¿Ok? Bueno, esto es muy bonito, esto es muy bonito. Bueno, sigamos. Que podemos usar Yo tengo una pregunta. Ay, dime, María Paz. ¿SC es la misma medida que vemos del foco al centro? Muy bien, sí, señora. Ah, ok. Que no lo tengo. Ok, gracias. Bueno, Profe, no nos han dicho de dónde sacamos la B, ¿cierto? no. ¿De dónde sacamos? Sí, mira, pues vuelvo y lo echo un poquitín para atrás. Sí, porque no entendí, profe, perdón. Mira, entonces, no pasa nada. Mira, entonces, vamos a hacer una circunferencia, ¿cierto? Con centro en cero y los extremos van a ser los focos. Eso es una circunferencia, ¿sí? Ok, ya. De 0 a B es la distancia A. De 0 hasta cualquier punto, pues es el radio de esa circunferencia, o sea que va a ser la C. Y deliberadamente pusimos el puntico aquí donde está el cursor mío, para que desde ese punto hasta abajo sea la B. Ahí está. Entonces, así es como aparece. Aún no nos han dicho para qué le sirve o cómo se llama. Aún no nos han dicho eso. Pero así es como aparece el valor de B, de ese triangulito. Listo, profe, gracias. Bueno, me adelanto otro poquito y vuelvo a poner los subtítulos. Ahí va. Y en este triángulo nos queda que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. ¿Pero por qué es tan importante este punto? Porque miren que puedo hacer lo mismo aquí, arribita del vértice, más o menos por aquí se une la circunferencia, arriba del vértice, lo mismo abajo del vértice y lo mismo aquí abajo de este otro vértice. ¿Y para qué me sirven estos 4 puntos claves? Ya voy a borrar la circunferencia y miren que estos 4 puntos serían... ¡Qué bonito!, ¿no? ¿Sí vieron cómo armó el rectángulo el tipo? ¡Qué bonito!, ¿no? el rectángulo clave que tenemos que dibujar, que es nuestro primer paso para dibujar una hipérbola. ¡No! ¡Qué cosa tan bonita! Sí la vimos. Sí la vimos. Entonces, mira, para recapitular, uno podría hacer la circunferencia y todo eso. O hallar el valor de B con Pitágoras y sencillamente contar hacia arriba. ¿Sí me hago entender? Porque ¿cuántos de ustedes tienen un compás en su casa para que hagan la circunferencia? Y luego después de los puntos, ahora sí hagan el rectángulo. Bueno, pues yo imagino que no muchos, ¿no? Yo esperaría que todos, porque es parte de los elementos de matemáticas, pero yo imaginaría honestamente que no muchos, porque se les ha perdido o se está dañado o algo así. Entonces, otra de las formas es despejar el valor de B, que sería este. A ver, espera. De acá. Con rojito. Este es el valor A, ¿cierto? Y este de aquí a aquí es el valor B. ¿Sí la vamos viendo? Entonces, para hacer el rectángulo solo necesito el valor A y el valor B. Pero hay veces que uno no los tiene. Uno tiene solo el A veces y a veces uno tiene también el C. Uno tiene el A y el C, a veces uno tiene estos dos. Recuerden, el C es desde el centro, pongo con azulito, desde el centro hacia el foco, o sea, este sería C. ¿Cierto? Pues hay veces que uno tiene A y C, pero no tiene B, no B. ¿Cómo hago para encontrar B? Bueno, pues una opción es hacer la circunferencia y eso y ya. O la otra es usar el Pitágoras. Habíamos dicho, Pitágoras es C cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Pero si los valores que conocemos son este y este, pues este de aquí es una incógnita. Pues despejo. Y ahora ya tengo el valor de B y puedo hacer el rectángulo. Despejo, mira. C cuadrado menos A cuadrado sería igual a B al cuadrado, ¿sí? El A al cuadrado lo pasé a restar. Y ahora, si quiero quitar
el exponente cuadrado, pues, ¡ay, hijo de madre! Hice una línea que no quería. Si quiero quitar el exponente cuadrado, pues hago la raíz de esa resta. Y ya está. Entonces, si tengo el valor de A, que es del 0 al vértice, del centro al vértice, y si tengo el valor de C, que es del centro al foco, puedo encontrar todo el rectangulito. Este sería 2A, toda la medida entera, ¿cierto? Porque esta era A y la otra del 0 al otro vértice, perdón, del centro al otro vértice era la otra A. Entonces esto es 2A, ¿cierto? Y el ancho o la altura de ese rectángulo pues es 2B. De nuevo, porque del vértice a un extremo es B, pues del otro vértice al otro extremo es B también. ¿Sí la van viendo, mis niños? Esto está muy bonito. Esto es muy, muy bonito. Ahora, vamos a ver cómo le explica el hombre. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es que ya conociendo este rectángulo ya podemos trazar las asíntotas. Y listo, ya Ah, ok, no lo explicó. Bueno, ya hizo las asíntotas el hombre. conociendo nuestras asíntotas y conociendo dónde están los vértices, podemos trazar nuestra hipérbola. Bueno, obviamente yo aquí con mi pulso, mal pulso, voy a tratar de dibujarlas. Más o menos, bueno, ahorita les hablo de otra cosita, pero bueno, que más o menos van así. Miren que van acercándose cada vez más a la asíntota, pero nunca la van a tocar. Aquí lo mismo, pues la trazo por este lado. Y lo mismo por el otro lado, pasa por el vértice y pues más o menos por acá, hacia allá. Bueno, aquí se me... Ok, a uno le va a pasar eso. Uno es mal dibujante, uno tiene mal pulso y uno trata de hacer las cosas simétricas, o sea, que sean igualitas a la otra, pero a veces no le quedan. Mira, aquí claramente esto tiene una curvita como más anchita que esta. ¿Sí? No se molesten por eso, no se den golpes, pues de, no, eso déjenlo así, eso no pasa nada. Siempre y cuando esté como bien puestos los vértices, el foco, el centro, el rectangulito este auxiliar, ahí seguramente quedó bien hechecita la hipérbola. ¿Listo? Bueno, sigamos. Me salió mucho, pero más o menos esta sería mi hipérbola. Acordémonos que si los vértices estuvieran arriba y abajo, pues la hipérbola sería hacia arriba y hacia abajo. En este caso, esta es una hipérbola que tiene su eje principal, ¿sí? Esta línea que tracé al comienzo se llama eje principal paralelo al eje X. Eje principal o eje mayor, ¿no? Esos son los dos nombres, ¿no? Eje principal o eje mayor. ¿Por qué es eje mayor? Pues porque es el que contiene los vértices de vértice a vértice, es la medida 2A, el eje mayor, ¿no? Entonces, mira, si el 2A es horizontal, si la hipérbola es horizontal, el 2A es mayor que el 2B. O sea, el A es mayor que B. Porque el B sería esta medida de arriba hacia abajo, que sería el eje menor o eje secundario. Este es el eje principal o el eje mayor. Pero si la medida va de arriba hacia abajo, pues ese es el eje secundario o el eje, ¿cómo se llama? Eje menor, eje menor. Ay, ve si les desgrafico esto también, que es lo que estoy diciendo. Mira, entonces ese es el eje mayor, ¿cierto? Pero el eje menor pues va desde el centro para un lado y desde el centro para el otro lado. Es esa recta que, ay, pues madre, es esa recta que está ahí. Ese es el eje menor, ¿cierto? ¿Y hasta dónde va? Pues justo hasta aquí y hasta acá. Esta medida desde este punto a este otro es 2B. ¿Por qué lo sé? Pues porque del centro a este extremo es B y del centro a este otro extremo es la misma B. Entonces, ese eje menor, ¿cuánto mide? Pues mide 2B. ¿Sí la vimos? B más B. ¿Sí o no? Y tal como en la elipse, cuando la A es mayor que la B, sí, si la A está debajo de la X, entonces es vertical, horizontal, no me acuerdo ahorita cómo es. ¿Se acuerdan de eso? Que el número mayor estaba, el número, ver cuál era el número mayor nos decía la orientación de la elipse. Pues aquí va a pasar lo mismo. Porque aquí también pasa que el A es mayor que el B, siempre. El eje mayor es de esta medida aquí. Este es el A. Y como está en el eje mayor, pues va a ser siempre más grande que el B. A va a ser siempre mayor que B. Entonces, cuando vayamos a la canónica, a la fórmula canónica, allá también va a ser muy importante quién está debajo de quién. Si la A está en la X o si la B está en la X o cómo está. Allá también es muy importante eso. Bueno, yo creo que me estoy saltando mucho. Bueno, ya que tenemos trazada nuestra hipérbola, vamos a lo que les dije al comienzo. ¿Qué
Gaby pregunta, profe, si es eje mayor B, la hipérbola sería vertical. Sí, mi niña, muy bien. Aunque honestamente el eje mayor siempre es A. A ti te dice si es horizontal o vertical, te dice es debajo de quién está el número mayor en la canónica. Ahorita cuando vayamos a la canónica te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, toca ahorita no saltarnos mucho. Pero sí, es una buena idea, una forma de verlo. ¿Sí? Si este valor que está vertical es mayor que el valor que está horizontal, entonces pues eso estamos hablando de una hipérbola vertical. ¿Qué es la hipérbola? Si ustedes recuerdan, tenía copiado yo que la hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos, o sea, esta línea roja está conformada por millones de puntos, ¿sí? Infinita cantidad de puntos, cuya diferencia de distancia hacia los puntos fijos es constante. ¿Cuáles son los puntos fijos de la hipérbola? Los focos, ¿sí? Por ejemplo, Ajá. a seleccionar cualquier punto de estos de la hipérbola, o sea, cualquier punto de esta línea roja, ¿sí? Por ejemplo, este, y si observamos la distancia desde este punto hacia el foco y la distancia desde ese mismo punto hacia el otro foco, entonces lo que dice la hipérbola... Entonces ponle que, sí, ponle que. Ahí está el nombre verificando la descripción, la definición de lo que él dijo era una hipérbola. ¿Se acuerdan? La hipérbola era la figura para la cual la resta de distancias hacia dos puntos fijos es siempre la misma. Entonces, mira, desde este puntico que él puso acá, hizo una distancia hacia un foco. Y desde ese mismo punto hizo la otra distancia. Si yo resto estas dos distancias, eso da un valor, eso da alguito. Y sin importar cuál otro punto elija, esa misma resta va a ser la misma cantidad. Esa resta es constante. Es que la diferencia, o sea, al realizar una resta entre esta distancia y esta distancia, obviamente a la distancia mayor le quitamos la distancia menor, ¿sí? Entonces más o menos nos quedaría algo como esto. La diferencia, ¿sí? O sea, la resta entre las dos distancias siempre va a ser igual. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo... ¿Sí vimos lo que puso el hombre, lo que pasó? ¿Sí? A la línea más grandecita le quitó la chiquitita. ¿Sí lo vimos o no? Si lo regreso. Ahí, mira cómo va a mover las líneas el hombre. Mira. Esta distancia, obviamente, a la distancia mayor le quitamos la distancia menor, ¿sí? Entonces más o menos nos quedaría algo como... Sí, entonces ahí tiene la distancia más larga, la movió abajito, es esta de aquí, es esta, la distancia más larga. Y la distancia más chiquita, que era desde el punto hasta este foco, es esta de acá. ¿Sí? Entonces las va a poner una encima de otra. Y restar significa quitarle ese pedacito. Entonces en realidad la resta es desde este punto para acá. Mira cómo queda la resta. Esto, la diferencia, ¿sí? O sea, la resta entre las dos distancias siempre va a ser igual. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo... ¿Sí vimos cómo quedó la resta entonces? Que entonces, si él hace esto con cualquier otro punto, la resta va a ser igualita a esta cantidad, la misma que esta cantidad, igualita. ¿Alguno de ustedes? María Paz, dime. Me perdí en lo de diferencia y resta. Otra vez, diferencia y resta es lo mismo, ¿listo? Míralo como que son sinónimos. ¿Listo, mi niña? Diferencia es lo mismo que resta. Aquí el hombre no sé por qué lo está escribiendo así, pero es lo mismo. Diferencia es lo mismo que resta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo apareció esta lineecita, esta diferencia, resta? ¿Cómo apareció esta lineecita? Pues apareció de restar la línea más larga, la distancia más larga hacia un punto, menos la distancia más chiquitita. Mira, me regreso. Sí, mira, esta es la distancia más larga. Espera, otra vez, ahí está. Esta distancia, obviamente, a la distancia mayor le quitamos la distancia menor, ¿sí? Entonces más o menos nos quedaría ¿Sí viste? Como esto, la diferencia. ¿Viste cómo la movió? Entonces, mira, la más larga queda abajito, la más chiquita la movió también abajito, y ahora va a cancelar este pedacito. Esa es la idea de resta, ¿no? Quitarle un poquitín. ¿Cuánto le quito? Pues esta cantidad, la del chiquitín. Lo que queda es... ¿Sí? O sea, Gus, una pregunta. Eso de la resta solamente se hace cuando... ¿Sí? ¿Cuándo qué, mi niña? O sea, lo que el señor dice es que a lo largo de las hipérbolas va a ser infinito, van a haber miles de puntos. Y el único punto estable que siempre va a estar es la vértice, ¿sí? Es lo Muy que bien. dice el señor este. Vértice y focos. Entonces, eso. Entonces, mi pregunta es si la gráfica o, como te digo, los puntos que se van a trazar en la hipérbola van a ser así, o sea, tipo que sube y que toca directamente la otra vértice, o como, sí, esa es mi pregunta, como que siempre va a ser la resta, esa forma de restar, mejor dicho. No.
Más o menos lo veo. Es que mira, él eligió un punto justo acá y por eso más o menos quedó esa resta así como un triangulito, como esta larga y esta aquí, ¿sí? Por eso quedó más o menos esa resta, pero pues funciona con cualquier punto. Lo importante es que sea un punto en esta figurita roja o un punto en esta otra figurita roja. Eso es lo importante. O sea, no siempre tiene que ser la vértice el primer punto que yo ponga. No, pero mira que él nunca tomó el vértice. El vértice nunca lo miró. Mira, vuelvo y pongo atrás. Mira. Estoy perdida. Ese es el punto que él eligió. Ok. Ese es el punto que él eligió, ¿sí? Y las distancias son hacia un foco y hacia el otro foco. Mm, ¿Sí? O sea, lo que siempre va a tocar son los focos. O sea, Eso. une el punto que yo sea que haya a tocar y lo uno con los dos focos. Muy bien, mi Están. niña. Lo mismo que, por ejemplo, en la elipse. En la elipse también es lo mismo, solo que con suma y va desde un foco hacia el punto y luego desde ese punto hacia el otro foco. Es igualito. ¿Sí? A ver, antes de que continuemos, ¿alguno de ustedes más o menos porque leyó, ay, madre, le puse play, porque leyó o porque está ya haciendo cálculos en su mente, ¿alguno de ustedes sabe cuánto mide esa diferencia, esa resta? Le adelanto. Esa, diferencia resta. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto mide eso? ¿Nico? ¿Tampoco? Señor. ¿Escuchaste la pregunta o no? No, no, qué pena, es que salí un segundito. Ok, bien. Dije que esta diferencia, esta resta, esta que siempre es constante, Sí. que si alguno de ustedes sabe cuánto mide eso, porque sea porque hicieron un cálculo de aquí, ya hicieron unas matemáticas, o porque buscaron en internet, ¿alguno o no? No. No. Bueno, no pasa nada. Ahorita que eso es la justificación de cuánto mide esto y de por qué es muy bonita. Ojalá el hombre la haga. Pues a ver. Va a ser igual. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ahora voy a seleccionar este otro punto de la hipérbola. Entonces, nuevamente, miramos esta distancia desde este punto hacia el foco y lo mismo hacia el otro foco. Y si hacemos la resta entre esas dos distancias, me tiene que dar igual siempre a esta distancia. Le quitamos esta otra y nos Mira. más o menos, bueno, se supone que nos debe quedar. Mira, tan bonito. La resta de esas dos distancias es siempre constante, es la misma cantidad, es la misma siempre, sin importar qué puntos elija. El hombre eligió uno por aquí y eligió otro por aquí más abajito, pero puede haberlo elegido por aquí o puede haberlo elegido pegadito en el vértice o justo en el vértice también puede ser, ¿no? Del vértice a un foco y luego del vértice al otro foco también. Bueno. Exactamente la misma distancia, ¿sí? O sea, la resta debe ser siempre la misma. Por último, comprobamos con, por ejemplo, este otro punto, y si miramos estas dos distancias y hacemos la resta nuevamente, siempre a la distancia mayor se le quita la distancia menor, y miren que la resta o la diferencia entre esas dos distancias Qué bonito, ¿no? siempre me da una constante, o sea, siempre da lo mismo. Y por último, les voy a recordar que al igual que en la parábola, bueno, qué bonito, ¿no? Bueno, esa es la idea de la definición de la hipérbola. Esa es la definición de la hipérbola. Vamos a ver qué más pone el hombre. borrar acá, al igual que en la parábola y en la elipse, hay una línea que pasa por el foco y que toca, en este caso a la hipérbola, que es esta línea, que esa línea se llama... ¡Ay, quieto! ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa línea que el hombre está hablando, pero para la parábola? ¿Lado recto? Muy bien, papá. Muy bien, César. Ese es el lado recto. Muy bien. Ese de allá es el lado recto. Muy bien. Lado recto, del que ya vamos a hablar en los siguientes videos, cuál es la medida de ese lado recto, ¿sí? Que también nos sirve para mejorar un poquito. ¿María Paz? Ay, tengo el micrófono prendido, perdón. Pensé que tenías una duda, lo siento. Pensé que tenías una duda. Nuestra hipérbola. Por último, resumen. Aquí la primera distancia, que es la distancia entre el vértice y el centro, o más bien la distancia de vértice a vértice, que sería, bueno, aquí sería A. Entonces la distancia de un vértice hasta el otro sería 2A, que a esta distancia se le llama eje mayor. Hay un medio resumen, ¿no? Para cualquiera que de pronto tuvo dificultades en internet o algo así. Allá, un medio repasito, ¿listo? La otra distancia desde el foco hacia el centro, que esa distancia se llama C. Entonces la distancia desde el foco hasta el otro foco sería 2C. A esa distancia se le llama la distancia focal. Recordando que esas dos distancias, 2A y 2C, van paralelas al eje principal o eje real.
Ahora, aquí se traza otro eje, ¿sí? Que se llama eje secundario o eje imaginario, porque generalmente no hay que trabajar mucho con ese eje. Este eje... Es el que yo les decía, ¿sí? Eje secundario o eje menor, también se llama en algunos libros, eje menor. ¿Por qué se llama eje menor? Bueno, pues claramente es el más pequeñito, por eso es el eje menor. Contiene otra medida que es la siguiente. Acordémonos que desde aquí hasta aquí era la B, pero si volvemos a dibujar el rectángulo que teníamos, como esta medida se llama B, pues aquí también puedo decir que esta medida se llama B, entonces aquí se llama B y aquí se llama otro B, o sea, esta distancia sería 2B. A esa distancia se le llama eje menor. Además, tener en Eje menor, ¿no? Sí lo notamos, ¿cierto, muchachos? Sí. Ok. cuenta que estas dos líneas se llaman asíntotas, que son las líneas que la hipérbola nunca va a tocar. Y por último, que aquí se forma un triángulo rectángulo, que en ese triángulo, con esta medida que es A, esta medida que es B y esta medida que es C, como es un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que sería C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado. Ok. Bueno, amigos, espero que les haya gustado. Uy, nunca le he visto la cara. Ok, bueno, ahí nos quedó, ¿no? Ok, bueno, ya lo tenemos un poquito mejor. Entonces, mira que lo que yo les decía al inicio de la clase es que hipérbola es la que tiene más elementos de todos. Sí, ahí tiene muchísima, tanta cosita, desde la construcción hasta la cantidad de medidas que tiene, que puede ser la que uno más se confunda o la más difícil de todas. Pero con toda honestidad, tiene los mismos elementos que todas las anteriores, solo que pues es un poquito más complicado. Hay mucha más relación entre esos elementos, pero es la misma cantidad de elementos que todos los anteriores, ¿sí? Ok, bueno, listo. Entonces, eso fue cuáles son los elementos y cómo se grafica. Eran 4 cositas que íbamos a ver hoy, ¿cierto? Ah, bueno, cuáles son los elementos, o sea, la definición y cómo se grafica. Pero eran 4 cositas lo que vamos a ver. Ya vimos 2. Hacen falta las otras 2. La ecuación canónica y la ecuación general. Vamos a ver la canónica. Vamos a arrancar con la canónica. ¿Listo, muchachos? ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Ok, yo veo que María Paz y Juanita me mueven la cabeza y el resto no bala. Me dicen como que sí. Ah, sí. Ah, listo. Ahora sí, ahora sí. Ok, listo. Okay, vamos allá entonces. Ahí va. Solo tenemos 18 personas, muchachos. ¿Saben qué está pasando con el resto? ¿Saben si es que tienen dificultades de internet o qué está pasando? Profe, acuerda que hay Tiene 3 dificultades de internet porque le están cambiando el modem. y también. Ok, Es que- hay tres menos y ¿qué era lo que me decían del modem? Isa, mira, está Isa que no tiene internet y faltan Enrique, Poveda y Caicedo. Entonces faltan personas. Creo que son esas las que faltan, profe. Es que, ok, bueno, de estas 19, 2 soy yo. Entonces son 17 personas que hay ahí. Y las 4:21, ahí estamos, ¿cómo no? Sí, señora, ahí estamos. Ok, bueno, listo. Entonces vámonos con la ecuación canónica, ¿listo? Esta ecuación canónica está centrada en 0, 0. ¿Sabes qué? Entonces no voy a mostrarla. Vamos a mirar este de acá. Esta está centrada, este tiene otro centro. Esta me gusta más. Esta me gusta más. Esta me gusta más. Porque que esté centrada en 0, 0, pues, bueno, nos quita el H y el K. ¿Se acuerdan que ese es el verdadero centro de la canónica? De la cónica. Bueno, más bien veamos esta entonces. Ah, esta está centrada en 0 también. No. Está centrada en 0. ¿Qué mamera? Bueno, vamos a esta aquí a ver cómo nos va. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de la hipérbola. Y ahora hablaremos de la ecuación canónica de la hipérbola con centro en 0, 0. Pero para empezar a hablar de la ecuación canónica de la hipérbola, primero les quiero enseñar cómo reconocer, cuando ustedes vean una ecuación, cómo reconocer que esa ecuación efectivamente pertenece a una hipérbola. Bueno, vamos a parar ahí. Hay claves, hay pistas, hay herramientas para identificar cuál ecuación es una hipérbola y cuál no. Para mí, la forma más fácil de verlo es, ¿cuál es la hipérbola? Pues la que no es ni una elipse, ni una circunferencia, ni una parábola. O sea, si no es ninguna de las otras 3, pues es una hipérbola. Y vamos a intentar hacerlo aquí, porque en este momento ya sabemos más o menos cómo identificar las otras 3, ¿verdad? Las han copiado, ¿cierto?
Ok, entonces la primera, mis niños, ¿qué cónica es la primera ecuación que hay acá? En el chat, por favor, en el chat. Van y miren en el cuadernito y van y miren, uy, ¿qué fue lo que hizo este hombre? ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Pero la Y no tiene al cuadrado. ¿Será que esto significa algo? Van y miren y me cuentan entonces. Gus, Sí. ¿qué es lo que hacer? Estamos diciendo, María Paz, estamos diciendo, ¿qué cónica es la primera ecuación que hay ahí? ¿Qué cónica es esta? Eso es lo que estamos haciendo. Ah, ok. ¿No ninguno, Ala? Pero bueno. ¿Un elipse? Lau, no realmente, no. No es una elipse. ¿Por qué no es una elipse? Porque la elipse tiene que profe, tener profe. dos exponentes al Profe. cuadrado. Profe, Nico, es una parábola, ¿cierto? Sí, ¿y por qué es una parábola, Nico? porque solo tiene un exponente al cuadrado. Excelente, papá, muy bien. Igual que Gaby también, creo que Gaby lo dijo primero. Muy bien, papá. La característica número 1, mis niños, de la parábola es que tiene un exponente al cuadrado y la otra variable no tiene exponente al cuadrado. Entonces, esta es una parábola. De hecho, sabemos desde aquí esta parábola si es vertical u horizontal. Podemos saber si es vertical u horizontal. Claro que sí podemos. Esa es una, ¿cuál? ¿Vertical o horizontal, muchachos? ¿Cuál es? Esa es una parábola vertical. Porque el cuadrado está en X. El cuadrado está en X, así que es una parábola vertical. De hecho, podemos ver si es una parábola que abre hacia arriba o abre hacia abajo. Esa sí es un poquitín más difícil, pero también se puede ver. ¿Alguno? Gus, Juli Piraban me escribió que no se puede conectar porque no tiene internet, ¿vale? Entonces, pero Listo. Sale, listo, María Paz, gracias, listo. Profe, creo que abre hacia arriba, sí, ya. Nicolás dijo. Okay, Nico dice que hacia arriba, César dice que hacia arriba. Esto no hay que graficarlo para darse cuenta, ¿no? No vayan a graficarlo. Yo también digo que hacia arriba. Bueno, pues esta abre hacia abajo. Claro, porque uno dice, pero si la Y es positiva. Sí, pero recuerden que tengo a un lado el X igual y al otro lado el Y. Vayan y miren la ecuación canónica de la parábola. Y tienen cositas con X igual a cositas con Y. ¿Sí o no? A un lado del igual está la X, al otro lado del igual está la Y. Y eso no es lo que pasa aquí. Aquí hay que hacer algo, aquí hay que mover la Y al otro lado. Quedaría la Y negativa. Como la Y está negativa, el 4P es negativo. O sea que esta abre hacia abajo. Por eso les dije que esta no es difícil, también se puede ver desde ahí, pero toca hacer algo más. Ok, bueno. Pero bueno, Rico, a un par de cositas le pegamos, ¿listo? A un par de cositas le pegamos. Recuerden que si la ecuación no está en forma canónica, la mejor forma de ver qué tipo de función es o cómo abre o ese tipo de cosas, pues es pasarla a la canónica, ¿no? Entonces esta es una parábola vertical que abre hacia abajo. Ok. Esta de aquí abajo, mis niños. Esta de aquí abajo. La segunda. ¿Qué Profe, es? Dime. ¿podrías repetirme por qué abre hacia abajo, por favor? Claro, menciono hace un momento. Es con... Aquí, escribiendo aquí en el tablero para que lo veamos. Aquí. Bueno, mira. Si se acuerdan, la ecuación canónica de la parábola es algo así. Es como x menos h al cuadrado, ¿cierto? Algo así. Es igual, me lo estoy tratando de acordar honestamente porque es que yo no me acuerdo de esto, entonces más o menos es algo así. 4p y menos k, así más o menos, ¿sí me quedó bien o no? Sí, está bien, profe, está bien. Man, gracias papá, listo. Entonces, esta es la ecuación canónica, ¿cierto? Entonces lo que yo les decía es que miren que a un lado
del igual a la derecha, ¿cierto? O a la izquierda, una de las dos, tenemos X y al otro lado tenemos Y. No pasa como en este ejemplo que tenemos la X y la Y junticas en un mismo lado del igual. Entonces, si queremos ver cómo abre o no, recuerden que esto es dependiendo del signo del 4P, ¿no? Es positivo o es negativo, ¿cierto? Pero para ver eso, pues tengo yo que mover la Y al otro lado del igual para que me quede X a un lado del igual y Y al otro lado del igual. Si lo hago, quedaría 3x al cuadrado igual a 5 menos Y. ¿Sí? De aquí yo puedo mover el 5, bueno, ahí se pueden hacer otro poco de cosas para tratar de parecernos lo más posible a la canónica. Pero de entrada, tener que la Y es negativa significa que este es el simbolito, es menos. Luego entonces esto abre hacia abajo. ¿Mejor, Gaby? Sí, profe. Ok, bueno, listo. Vámonos con la segunda, mis niños, en el chat, por favor. ¿Qué tipo de canónica es esta? ¿Qué tipo de canónica? ¿Qué tipo de cónica? Canónica, perdón. ¿Qué tipo de cónica es esta? A ver, vamos a ver qué dicen. Que ya tenemos una respuesta, dos respuestas, sin graficarla, ¿no? Porque si cogen la calculadora, la grafican y miran la función, pues ya la hicieron. No, la idea es que no lo hagan. Analizando, pues no pasa nada. Si la tienen bien, pues bien. Si la tienen mal, hombre, pues ya está mal y no pasa nada. Ok, bueno, muy bien, Lau. Muy bien, Lau. Esto no es cónica. Muy bien, María Paz. Muy bien, Isa. Esto no es una cónica. Esto no es una cónica. Muy bien, Medina, papá. Esto es una línea. Esto es una línea. A pesar de que tengo un x al cuadrado, esto es una línea. ¿Y por qué? Pues porque esto solo tiene una variable. Esto es una constante. Aquí nos queda la línea igual x igual a raíz de 2. Paso el 2 a restar, ¿cierto? Me queda 2. Entonces quito el exponente como raíz al otro lado. Me queda x igual a raíz de 2. O sea, esto es la constante 1.4 alguito. Esto es una línea. Esto no es una cónica. A pesar del cuadrado. Para que sea cónica necesito tener dos variables, nada más, solo dos variables, pero también precisamente dos variables. En este caso solo tengo una. Eso no es una cónica, eso no es una cónica. Eso de ahí no es una cónica, muchachos. Ok, la tercera, Mueche, ¿qué van a decir de la tercera? ¡Hijo de madre, Mueche! Esa va a estar buena. La tercera, ¿qué tipo de cónica es? ¡Hijo de madre! Esta va a estar bueno, esta va a estar bueno. Estamos haciendo esta, ¿no? La tercera. Ahí, en el chat, porfa, en el chat. Escriben ahí qué tipo de cónica es, por favor. Lo estoy haciendo en la mente. Esto es tin, tales, y luego tales. Vengo aquí, despejo. Ok. Factor común. Factorizar. Miércoles, esto está raro, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a parar ahí. Entonces, están escribiéndome, no es una cónica, no es una cónica, no es una cónica. Ok, esta no es una cónica, esta de aquí abajo. Pero a ver si el hombre está tapando, de pronto hay una Y aquí o algo así. Acordémonos. No, ahí ya, no se ve nada. Entonces, esta no tiene dos variables, solo tiene X. Claro, la X aparece dos veces, aquí a la izquierda y luego aquí a la derecha. Pero es solo una variable, la variable X. Luego entonces esto no es una cónica tampoco. ¿Qué tipo de función es esto? Honestamente no sé. Yo imagino que esto también es una línea, también es una constante, pero honestamente no sé. Estaba haciendo el ejercicio y aquí me queda una cuadrática, ¿cierto? Si yo elevo esto al cuadrado, me va a quedar esto x menos 3 menos esto por raíz de... mentira, esto yo no sé cómo se despejará, hermano. No tengo ni idea de cómo se despeja esta vaina. Despejar aquí el x está como complicadito. Entonces, yo diría que esto es una... o sea, claramente no es una cónica, pero yo diría que es una constante, pero la verdad es que no sé. X igual a algo. Ok, pero no es cónica, ¿listo? Esa no es una cónica. La característica número 1 tiene que tener dos variables. ¿Listo? Dos variables. Vámonos con la cuarta, mis niños. ¿Qué tipo de cónica es esta? Bueno, esta sí es cónica porque tiene X y Y, ¿no? Entonces esta sí es cónica. Entonces, ¿qué tipo de cónica es esta, muchachos? Por favor, en el chat, por favor.
Recuerden que la idea es esta, la idea, o sea, de pronto esa es una elipse, pero como no sabemos cuáles son las características, uno piensa, pues yo no puedo hacer esa. No, recuerden, si estamos en el mundo de las cónicas, o sea, tiene variables x y y al cuadrado, ¿cierto? Y no es ni elipse, ni circunferencia, ni parábola, pues tiene que ser una hipérbola. ¿Eh? Entonces, podemos determinar si esta es hipérbola o no. Eso también podemos, ¿listo? Entonces, uno hace el cálculo, uno mira, ¿será que esto es circunferencia o no? ¿Será que esto es elipse o no? ¿Será que esto es parábola o no? ¿Listo? Bueno, voy a explicarlo ahora yo. Entonces, vamos a ver. Los que hayan dicho que esto es una elipse, la tienen bien. Esto de acá es una elipse. Espere, reviso un momentico algo. Ajá, esto es una elipse. Esto no se ve muy claro cómo es una elipse. Pasarla a la canónica, esto es un trabajo chévere en matemáticas. Pasar esto a forma canónica es un trabajo muy chévere, muy entretenido, pero pues se puede ver desde aquí. Para la elipse, si anotaron las características, la regla es que este valor de aquí y este valor de acá tienen que ser diferentes. Y ambos tienen que ser, al menos uno de los dos tiene que ser diferente de uno. Bueno, ambos son los diferentes de uno. Y aparte, tienen que ser diferentes entre ellos. Bueno, 3 y 2 son diferentes. Entonces, esto es una elipse. También, ¿por qué sé? Pues porque la x está al cuadrado y la y está al cuadrado. Todo lo demás no importa. Que esté igualada a 0 significa que está en la forma general. No porque esté igualada a 0 es una parábola, o es una elipse, o es una circunferencia, o es una hipérbola. No, que esté igualada a 0 no nos dice qué tipo de canónica, qué tipo de cónica es. Nos dice es que está en la forma general. ¿Okay? Si no lo han anotado, porque yo lo dije en la clase de la elipse, pero de pronto no lo anotaron, pues anótenlo ahorita. ¿Cómo identifico desde la forma general una elipse? Miramos los coeficientes de x al cuadrado y de y al cuadrado. Esos coeficientes tienen que ser, al menos uno de los dos tiene que ser diferente de 1. O sea, yo puedo tener 3x al cuadrado y aquí y al cuadrado. Eso puede ser. Pero si ambos son iguales a 1, no sirve. Y aparte, ambos dos valores, estos dos, el coeficiente de x al cuadrado y el coeficiente de y al cuadrado, estos dos tienen que ser diferentes. Si yo tengo aquí 5x al cuadrado más 5y al cuadrado, eso ya no es una elipse. Eso es una circunferencia. Si son los mismos dos valores, es una circunferencia. Ok. Pues si miramos el chat, están escribiendo muchas elipses. Uy, hijo de madre, muchas hipérbolas también. Alguien pregunta, ¿cómo así? Majo, ¿cómo así que, mi niña? Yo te lo explico. ¿Cómo así que? No, profe, ya entendí. ¿Ya? Es que cuando yo dije que era una elipse, tú empezaste a decir como algo de una hipérbola y yo dije como, ¿por qué sería hipérbola? No entendía, pero ya luego dijiste que sí era una elipse, ya entendí. Gracias, profe. Ok, mi niña, con Perdón. gusto. No pasa nada. Ok. Fabián, papá, me pones aquí que no entiendes. Cuéntame, ¿qué es lo que no entiendes, papá? No, o sea, yo tampoco, o sea, lo mismo que Majo, o sea, yo también pensaba que era una elipsis y cuando dijiste que era una hipérbola, yo que como, o sea, pues cuando empezaste a hablar de hipérbola, yo como, pero ya también ya Pero ya, entendí. ok, listo. No, lo que decía para la hipérbola, para por si de pronto siguen con la duda de que, ¿por qué era que yo estaba hablando de hipérbola? Bueno, lo que decía la hipérbola es que en este momento no sabemos identificar cuál de estas es una hipérbola, pero sí podríamos hacerlo por proceso de eliminación. Mira, digamos que determinamos que esta de aquí, la cuarta, es una cónica. ¿Cuál es la característica para que sea una cónica? Bueno, que tenga x al cuadrado o y al cuadrado, pero tiene que tener las dos variables. Mira, esta tiene x al cuadrado, la y no está al cuadrado, pero tiene ambas variables. Entonces, esta de acá es una cónica, ¿sí? Entonces, podemos identificar cuál es una cónica y cuál es no una cónica. Si ya estamos en el mundo de las cónicas, pues por proceso de eliminación podemos mirar si es hipérbola o no. Miremos que esta, bueno, de pronto esta no es parábola. Pues mira, ambas son al cuadrado. Entonces podemos eliminar la parábola de las opciones. ¿Sí me hago entender? Y si vamos eliminando todas las cónicas, pues la que nos tiene que quedar es que sea hipérbola. A eso era lo que me refería con determinar una hipérbola. ¿Listo? Por proceso de eliminación. ¿Ok? Bueno. Vámonos con la última. Esta sí debería ser inmediata, muchachos. Yo creo que es inmediata. Esta, ¿qué tipo de cónica es, por favor? La última que está ahí. La última cónica de ahí. Pues la última función de ahí.
Me encanta, al menos los que me pusieron la cámara, me encanta ver que están revisando en el cuaderno. Me encanta, muchachos. Ok, ya hay 4 respuestas. Bueno, vamos a parar ahí. Entonces, mis niños, pues sí, esta de acá no es una cónica, no es. ¿Por qué no es una cónica? ¿Por qué? Porque recuerden que tiene que tener al menos una de las dos variables. Tiene que tener las dos variables. X y Y tiene que aparecer sí o sí. Pero al menos una de las dos tiene que estar al cuadrado. En este caso, esto de aquí es una línea. Esto es y igual mx más b. Esto es una línea, una función lineal. De hecho, si despejamos aquí el y, esto nos quedaría que y es igual a x menos 5. O sea, esta función lineal tiene una pendiente de 1 y el corte en eje y en negativo 5. Es una función positiva que pasa desde el negativo 5 en y. Esto es una línea, esto no es una cónica. ¿Ok? Bueno, aquí nos quedó una maravilla. Bueno, sigamos a ver. ¿Qué dice? Que una ecuación es una igualdad que contiene letras, en pocas palabras, ¿sí? Que contiene incógnitas. ¿Cómo se reconoce la ecuación de una hipérbola entre muchas ecuaciones? Una condición, la ecuación de la hipérbola debe tener dos variables que generalmente esas variables van a ser la letra X y la letra Y. O sea, por ejemplo. Bueno, sí, yo la estoy embarrando, ¿no? Cuando yo les digo X y Y tiene que aparecer, bueno, eso es un error. Tiene que aparecer dos variables, pero pueden ser M y N, o J y K, o pues, Z y W. Hombre, las dos variables que uno quiera, pero dos variables tienen que aparecer, ¿no? No necesariamente tienen que ser X y Y. Puede ser X y Z. Eso es una cónica. No aparecerá Y, pero eso es una cónica. Se desmayó tu celular, Majo. Bueno, sigamos. Ejemplo, esta ecuación ya no es una ecuación de una hipérbola. ¿Por qué? Porque solamente tiene la letra. Bueno, esto ya lo hicimos, ¿no? Lo hicimos ahí entre nosotros. Esto no, ninguna de estas es una hipérbola. Aquí yo creo que el hombre ya, ahora sí. Ya empieza con unos ejemplos. Ahora sí, vamos a divertirnos ahora sí con esta. ¿Listo? Vamos a ponerle atención a ver el hombre qué hace. Vamos a ponerle atención al hombre qué hace. Son hipérbolas como todas estas. ¿Por qué se reconoce que son hipérbolas? Porque todas que están en el tablero son hipérbolas y el hombre va a empezar a describir las características para que sea una hipérbola. Aquí tenemos desde la forma general, hay dos en forma general, hay tres, perdón, en forma general. Bueno, esta es la canónica también. Hay dos en forma general, hay tres en forma general y dos en forma canónica. Uno puede identificar cuál es la hipérbola desde cualquiera de las dos. Póngale cuidado a las diferencias, muchachos, porque son muy parecidas. Todas las cónicas son muy parecidas entre sí. Entonces son las diferencias, las pequeñas sutilezas son las que le muestran a uno cuáles son. Póngale cuidado. Cumplen las condiciones que les dije, ¿no? Primera condición, que en todas está la letra X y la letra Y, ¿sí? No importa cuántas veces. Segunda condición, que el exponente máximo de la X y de la Y debe ser el número 2. Aquí está X al cuadrado, Y al cuadrado. Aquí está X al cuadrado, Y al cuadrado. Lo mismo acá. Y aquí, a pesar de que no dice exactamente X al cuadrado, pero por estar la X dentro de un paréntesis que está elevado al cuadrado, pues aquí dice X al cuadrado y aquí también sucede lo mismo con la Y. Profe, ¿puedo o ponerle subtítulos, por favor? Madre, perdóname, sí, señora. Lo siento, siempre se me olvida. Tranquila, profe. A ver, lo voy a volver a repetir todo. Ahí va. Diferentes ecuaciones que sí son hipérbolas, como todas estas. ¿Por qué se reconoce que son hipérbolas? Porque cumplen las condiciones que les dije, ¿no? Primera condición, que en todas está la letra X y la letra Y, ¿sí? No importa cuántas veces. Segunda condición, que el exponente máximo de la X y de la Y debe ser el número 2. Miren que aquí está X al cuadrado, Y al cuadrado. Aquí está X al cuadrado, Y al cuadrado. Lo mismo acá. Y aquí, a pesar de que no dice exactamente X al cuadrado, pero por estar la X dentro de un paréntesis que está elevado al cuadrado, pues aquí dice X al cuadrado y aquí también sucede lo mismo con la Y. Y al cuadrado. No importa, miren, que esté organizada de esta forma, lo importante es que dice X al cuadrado y Y al cuadrado. Al igual que aquí, X al cuadrado y Y al cuadrado. Y la tercera condición, que los coeficientes de esas letras al cuadrado son diferentes de diferentes signos. Ahí está, entonces las tres condiciones, ¿no? Honestamente, las dos más importantes son, tanto el X como el Y han de estar al cuadrado. No todo el X y todo el Y. Mira, fíjense en la primera. Aquí, la primera ecuación tiene X al cuadrado, Y al cuadrado, pero hay un X a la 1 y también una Y a la 1. Entonces, no todo el X y no todo el Y tiene que estar al cuadrado. Pero sí tiene que aparecer un X al cuadrado y también tiene que aparecer una Y al cuadrado. Pero no, esa es una de las más importantes. La segunda
característica más importante es que el coeficiente de x al cuadrado y el coeficiente de y al cuadrado tienen símbolo contrario. O sea, hay una resta ahí involucrada. Tanto el x puede ser, o sea, si el x es positivo, el y debe ser negativo. Si el x es negativo, como acá, mira, aquí se ve que el coeficiente de x al cuadrado es negativo, pues el coeficiente de y al cuadrado debe ser positivo. Símbolo contrario de los coeficientes. Esa es la última y más importante característica de las hipérbolas. ¿Ok? Ya con esa podemos determinar cuál es una hipérbola y cuál es no una hipérbola. Miren que aquí el coeficiente de la x es el número 1, ¿sí? Acordémonos que es el número 1 cuando no hay, pero es positivo, y el de la y al cuadrado es negativo. El de la x al cuadrado, atrás hay un signo positivo, y el de la y al cuadrado es el negativo. Lo mismo aquí, negativo y positivo. Aquí, atrás de esa x al cuadrado, hay un signo positivo cuando no hay signo, y atrás de la y al cuadrado hay un signo negativo. Sí, sí quedó claro en este caso. Esta es la ecuación canónica, ¿sí? Y en la ecuación canónica también se puede ver que el x tiene un símbolo diferente del y, ¿no? O sea, si miramos bien pegadito el x, aquí el x es positivo, y bien pegadito el y también es positivo. Entonces uno diría, ambos son positivos, profe. Estoy de acuerdo. Ambos son positivos ahí. Pero mira que este menos, eventualmente, cuando nosotros expandamos este cuadrado que hay aquí, que hay un binomio elevado al cuadrado, si nosotros expandimos este binomio, el menos nos afectará a este y al cuadrado. O sea que este y al cuadrado quedará con un negativo. Pero a este lado no hay ningún símbolo, no hay positivo ni negativo. O sea, a este lado, aquí es positivo. Entonces el x quedaría positivo, el y quedaría negativo. Símbolo contrario. Gaby, cuéntame tu pregunta, mi niña. Es que digamos en la primera formulita que está ahí, tú dijiste que pues al menos una X y una Y debían estar en símbolo, al lado 2, ¿sí? Sí. Y esas tienen que estar en símbolo contrario. Sí. Pero digamos las otras también tienen que estar en signo contrario, las que no estén a las dos, a la 2. Eso es que eso va a pasar. Ok. Es más, ¿sabes qué? Puede que no pase, más bien quiero decir, puede que no pase. Eso pasa a veces y a veces no pasa. ¿Sí? Entonces, estas dos, las que están elevadas a la 1, dices tú, ¿cierto? Sí. Mira, aquí es positivo, aquí es negativo, pero eso no importa en realidad. Los que importan son los coeficientes del x al cuadrado y del y al cuadrado. Esos son los que importan. Estos de aquí, a veces pasa y a veces no pasa, eso no importa. Ok, bueno, sigamos ahí. Lo mismo aquí, negativo y positivo. Pero como nos podemos dar cuenta, a pesar de que todas estas son ecuaciones de la hipérbola, aquí podemos ver que se puede organizar de muchas formas diferentes. Solamente en este video vamos a hablar de la ecuación canónica y que además tiene el centro en 0, 0. ¿Cómo reconocer cuál es la ecuación canónica de la hipérbola? Porque está escrita de esta forma. Como esta y como esta. Ya voy a borrar estas tres porque no las necesito. O bueno, por ahora no las borro para que vean por qué estas no son canónicas. Esta es una ecuación canónica porque cumple las siguientes condiciones. Hay dos fracciones. Dos fracciones. Es canónica si está en fracciones. Igual que con la, ¿cómo se llama? Que con la elipse. La elipse también habían fracciones, ¿se acuerdan? Entonces, esa elipse, si hay dos fracciones, es una canónica. Si no hay fracciones y al contrario está igualada a 0, ¿sí? Sin fracciones e igualada a 0, entonces está en forma general. Aquí pasa lo mismo. Si está en fracciones e igualada a 1, es forma canónica. Si no está en fracciones e igualada a 0, está en forma general. Honestamente, para su prueba saber 11, dudo muchísimo. Eso no, es más, yo apostaría un brazo, ¿sí? Yo, si pierdo, quedo mochito. Pero yo apostaría mi brazo y yo diría, dudo que les pregunten en el examen, diga si esta ecuación está en forma canónica o forma general. Yo dudo eso, dudo muchísimo. Yo estaría dispuesto a apostar mi brazo a que nunca les van a preguntar eso. ¿Sí? Entonces, saber si está en forma general o saber si está en canónica, honestamente no importa mucho. Lo importante sí es identificar qué tipo de canónica es. ¿Listo? Eso es importante. ¿Qué más es importante? Y saber dibujarla, saber encontrar sus elementos. Saber poner dónde está el 0, los focos, los vértices, si abre hacia arriba o hacia abajo. Ese tipo de cositas es importante en todas las canónicas.
Por eso es lo que estamos viendo, por eso estamos viendo esas 4 elementos, porque pues es lo más importante. Ok, bueno, sigamos. Igualadas al número 1. Siempre debe estar al otro lado de esas dos fracciones el número 1. Miren que aquí hay dos fracciones y el número 1. Siempre una fracción debe ser positiva y la otra debe ser negativa. Y además, pues simplemente la X y la Y deben estar al cuadrado solas, no deben tener ningún número, por ejemplo, aquí que diga 5 ni 4x al cuadrado, lo mismo la Y. Miren que aquí la X no tiene coeficiente y la Y tampoco tiene coeficiente. Tiene un numerito, pero sumando o restando, ¿sí? Ok, vamos a parar ahí porque, bueno, yo creo que ya lo entendimos. Pero quiero hacer una pregunta que yo no he explicado y el otro profe, tampoco ha explicado. Es una pregunta que yo imagino que pueden resolver ustedes. Aquí va. Ok, detállese, por favor, esta ecuación que estoy mostrando con el cursor. ¿Listo? Tiene que estar mirando a la pantalla para que vea cuál es la que estoy mostrando, ¿no? Sería la 1, 2, 3, la cuarta ecuación que hay. Esta es una hipérbola. Esta está en forma canónica, ¿cierto? La pregunta es la siguiente, muchachos. ¿Cuál es el centro de esa hipérbola? Ok, yo no he explicado centro, ¿cierto? El tipo tampoco, pero seguro, algo de aquí, alguna vaina se deben acordar de otras canónicas. Entonces, el 1. Ok, tiene algo que ver con eso, María Paz, muy bien, pero ¿cuál es el centro? Muy bien, tiene que ver con este valor y con este, muy bien, pero ¿cuál es el centro? ¿Sería 2, menos 1? Sí, sí, son los que creo que son. Muy bien, María Paz. ¿Y por qué piensas que es así? Muy bien, ¿y por qué? Porque pasa lo mismo en la circunferencia, porque como estaba explicando el señorito se puede formar también una circunferencia dentro de las hipérbolas, sí. Entonces, Ajá. se lo Ok. deduje. Sí, muy bien, sí, tal cual. H y K, tal cual, muy bien. Fabián, también, muy bien, papá. Este es el valor de H, este es el valor de K. Recuerden que van con símbolos contrarios a los que aparecen en la ecuación. Es el mismo centro para la circunferencia, para la elipse, para la parábola y para la hipérbola. Entonces hay elementos en común que hacen que esto sea un poquitín más fácil. Aquí es X menos H y Y menos K. El centro sería en H, K. Aquí el centro es entonces 2 positivo, negativo 1 y ya está. 2, negativo 1. Ahí está. Ok, bueno, voy a ver qué más hace el hombre. A ver, abrimos esto. Aquí ya empieza a explicar cómo se abren. Aquí es lo interesante otra vez. Aquí, vámonos con esta. Ponle cuidado. Pues cambia ciertas cositas, pero lo importante es que diga x al cuadrado y y al cuadrado en la parte de arriba. Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de la ecuación escrita en la forma canónica? Porque en este tipo de ecuación podemos encontrar todos los elementos de la hipérbola del que ya hablamos en el video anterior, que les recomiendo que si no lo han visto, lo vean, ¿no? Esta es la forma que debemos acordarnos de la forma canónica. Miren que hay solamente estos dos tipos de orden en la forma canónica, que es la siguiente. Miren que siempre debe ir igualado a 1. Abajo dice a al cuadrado y b al cuadrado. Pero lo que cambia es que a veces dice primero x al cuadrado y después y al cuadrado, o primero y al cuadrado y después x al cuadrado. Esta ecuación, ¿a cuál se parece? Observamos que se parece a esta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primero dice x al cuadrado y esa x al cuadrado está positiva y después dice y al cuadrado y la y al cuadrado está negativa. Ok, entonces, pero si el hombre mueve la mano. Siempre debe suceder así. Ah. A veces de pronto podríamos encontrar... Ahí. Voy a quitar el subtítulos un momentico. Entonces, póngale cuidado a las dos formulitas que le está poniendo. Aquí no hay ni H ni K en ninguna de las dos formulitas. Eso es porque él está explicando con centro en 0, 0. O sea, él está diciendo que H vale 0 y K vale 0. Aquí tiene entonces X menos 0, Y menos 0. El centro está en 0, 0, tanto arriba como abajo, ¿no? ¿Cuál es la única diferencia entre la ecuación de arriba y la ecuación de abajo? Bueno, pues el orden. Mire que en una la Y es negativa, en la otra la Y es positiva. En una la X es negativa, en otra la X es negativa. En una función A va bajo de X y en la otra B va bajo de X. Estoy cambiando, a veces va el A y a veces va el B. Pues esto pasa lo mismo que con la elipse.
saber el A. El A siempre va a ser el mayor, ¿no? Eso ya lo hemos dicho, ¿no? A y B son los valores del rectangulito, ¿se acuerdan? Ok, bueno, 2A y 2B son los valores del rectángulo. Ok, pero A siempre va a ser mayor. Entonces, mirar, A está debajo de qué variable me va a decir hacia dónde abre la hipérbola. Si es una hipérbola horizontal o una hipérbola vertical. Póngale cómo la explica el hombre. Encontrarla aquí el negativo y aquí el positivo, pero primero habría que ordenar porque primero debe ir la fracción positiva y luego la fracción negativa. Ay, madre, subtítulos. Es que no se escucha muy bien. Lo siento. Sigamos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ecuaciones? Que si encontramos una ecuación de esta forma es porque esta ecuación tiene su eje principal paralelo al eje X. Y esta tiene su eje principal paralelo al eje Y. Entonces, a ver, ¿qué significa esto? ¿Qué significa eso de eje principal paralelo a eje? ¿Qué significa eso? Dale cuidado. Aquí. Si yo hago un medio sketch súper feito de cómo quedaría la primera ecuación, pues que el eje principal esté en X significa, o bueno, paralelo al eje X, significa que la hipérbola va a abrir así. ¿Ok? Si yo hago esta forma, la ecuación es esta. O sea, que el eje principal esté paralelo al eje Y significa que la hipérbola abre así. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, lo que van a mirar es el A, que es el número más grande. O sea, A siempre va a ser mayor que B. Entonces van a buscar el número más grande entre A y B. De los dos denominadores, ¿cuál es el número más grande? En ese se enfocan, en cuál es el número más grande. Y dependiendo de si ese número más grande está abajo de X, pues es horizontal. Y si está abajo de Y, pues es vertical. Miremos esta de acá, a ver si la vimos. ¿Esta es una hipérbola vertical o horizontal? Para eso, pues miremos cuál de los dos denominadores es el más grande. Bueno, en este caso el denominador más grande es... Bueno, puede que yo la esté embarrando. Puede que yo la esté embarrando, pero creo que esto es vertical. Bueno, aquí el número... puede que yo la esté embarrando. Terminamos. Aquí el número más grande es... espérame, a ver si... ¡Mentiras! Eso es falso. Lo que estoy diciendo es falso. Lo que estoy diciendo es completamente falso. ¡Ja! Lo que estoy diciendo es completamente falso. No hagan caso. Vamos a ponerle atención al hombre. Porque me acabo de dar cuenta que puede ser posible que A sea menor que B. Entonces ahorita ignoramos eso. ¿Cómo se sabe, por ejemplo, aquí, cuál es el eje principal de esta? Sí, mejor. Ajá. Porque miramos cuál es la fracción positiva. Esa es la clave. Ahí está. ¿Cuál es la fracción positiva? Esa es la que vamos a ver. ¿Cuál es la fracción positiva? Entonces, si la fracción positiva es el X, o sea, si el X es el que es positivo, entonces abre de esta manera. Borremos esto de acá. Aquí. Cuando el X es positivo. Positivo. Y aquí es cuando es el Y el que es positivo. ¿Ok? Vamos a ignorar esto del A y el B. Eso del A y el B, ignorémoslo. Eso no era así. Ahí fue error mío. Ahí fue error completamente mío. Puede ser que el A sea más pequeño que el B. Eso puede ser así. No, muy bien, Gaby. No importa dónde está el A ni el B. No importa. Muy bien. No importa. Ajá. Me hice un dibujito en la mente y sí, no importa. No importa. No tiene nada que ver. Les estaba mintiendo, mis niños. Menos mal. Lo pueden borrar y anotarlo mejor. Les estaba mintiendo mucho. Profe, ¿y en cuál sí importa dónde está el A y el B? Eso es en la elipse. Allá sí es importantísimo mirar quién es el mayor. El A siempre es el más grande que el B. Entonces, si el A está bajo el X, es una elipse horizontal. Si el A está bajo el Y, es una elipse vertical. Allá sí importa, pero en hipérbola no importa. Aquí lo único que importa es mirar dónde está el signo positivo. Positivo es el X. Mira, aquí no hay ningún signo, aquí es positivo. Ok, pues entonces abre horizontalmente. Aquí el Y es el positivo, mira, entonces abre es verticalmente.
¿Listo? Bueno, hagamos más ejemplitos. Sí, a veces puede estar desordenada, pero lo que miramos es la fracción positiva. ¿Cuál es la fracción positiva? La que contiene la letra X. O sea que esta hipérbola tiene su eje principal paralelo al eje X. O sea que al graficar nuestra hipérbola, debemos graficarla paralela al eje X y acordémonos que en esa recta, como lo vimos en el video anterior, es donde vamos a trazar nuestro centro, nuestros vértices y nuestros focos, ¿sí? Si llegara a ser como esta, que tiene su eje principal o eje real paralelo al eje Y, entonces ya tendríamos que hacer una recta vertical en la que va a ir el centro, los vértices y los focos. Y bueno, aquí a grandes rasgos, ¿no? Pero bueno, ¿qué más elementos podemos conocer de la hipérbola cuando está escrita en su forma canónica con centro en 0, 0? Bueno, lo acabo de decir, cuando solamente dice x al cuadrado. Si centro 0, 0, pues ya más bien cambiemos a otra. Ahora sí cambiemos a esta. Esta ya puede ser. Esta sí. Esta puede ser. Esta es como que haría la grafiquita, ¿listo? La grafiquita a partir de una ecuación canónica. O sea, hasta podemos encontrar ahí cuál es el centro y este tipo de cosas. ¿Cómo se encuentran, mejor dicho, el centro, el vértice, todo este tipo de cosas? Mira, aquí va el ejemplito. Entonces, pero este es con centro en 0, 0, ¿no? No. Ay, no. Qué mamera. Esta, aquí. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén. Bueno, entonces paremos acá. Menos 2. Ok, paremos acá. Entonces, esta es un ejemplito que el hombre está poniendo. Sí, no creo que no se alcanza a ver. Lo mismo podemos Sería hacer para acá. Entonces, miren que acá. Ahí se alcanza a ver, ¿no? Y menos 5 al cuadrado sobre 16 menos x más 2 al cuadrado sobre 4. O sea, aquí podemos encontrar el centro y podemos saber si abre de manera vertical o de manera horizontal, ¿cierto? Ya merito, vamos a acabar. Nos quedan 13 minuticos, muchachos. Métanle ganas. Ya merito, esperen nomás. Préndanme la cámara, por favor, que se les olvidó. Apagaron su cámara. Ok, entonces, esta, ¿es horizontal o vertical? Pues vamos a mirar cuál variable es la que es positiva. Mira, aquí se ve que el X es negativo. O sea que la Y tiene que ser positiva, ¿cierto? Aquí se ve Y es positiva. O sea que esta es una hipérbola vertical, ¿cierto? Muy bien, Gaby. Muy bien, una hipérbola vertical. De aquí podemos también encontrar el centro. Tal cual podemos encontrar el centro, tal como ha hecho María Paz. El centro no es más sino los valores H y K, pero cambiándole los signos. O sea, el centro aquí sería 5 positivo, 2 negativo. O sea, 5, negativo 2. ¿Sí o no? Y eso es solo mirando, Pero se pueden encontrar otras cosas. Se puede encontrar el valor de A, el valor de B. Se pueden encontrar otras cosas. Mira, aquí él ya anotó el centro, negativo 2,5. Ay, hijo madre, le he embarrado yo. Negativo 2,5, ¿por qué? Porque es que la H siempre va con la X. ¿Sí? Este valorcito de aquí, yo lo había dicho en el otro orden, le he embarrado. Yo había dicho 5, negativo 2, al revés. Pero porque lo leí en este orden, primero este y después el de acá, y eso fue un error. Hay que leer siempre primero el del X, ¿no? O sea que es negativo 2 y luego el de Y, positivo 5. No la vayan a embarrar como yo, ¿listo? No la vayan a embarrar como yo. Aquí él ya anotó el centro, ¿no? Ok, muy chévere, ¿qué más puede encontrar el hombre? Aquí ya puede encontrar el valor de A y el valor de B. Pero yo imagino que nosotros también podemos hacerlo, ¿no? Esto es A al cuadrado, ¿cierto? Esto de aquí es B al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale A? Ok. Pues si yo sé que A al cuadrado es 16, mira, A al cuadrado es 16. Pues A vale 4. ¿Cierto? Hagamos las raíces. María Paz. A al cuadrado vale 16. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Un poquitín más hacia atrás, María Paz? Bueno, listo. No pasa nada, mi niña. Mira la forma de la ecuación, ¿sí? Nos damos cuenta que el Y es positivo, ¿cierto? O sea que tiene que ser de esta forma. De esta forma la ecuación, ¿sí? Pero espérate una pregunta, Gus. Este Y está mal escrito. Esta fórmula que arriba está... Uy, espérate. Es que no se alcanza a ver por esto aquí. Aquí dice Y menos 5 al cuadrado sobre 16, ¿sí? Ok, aquí el Y es positivo, ¿cierto?
Entonces tiene que ser en esta forma la ecuación. Ya me perdí, fue que en esta fórmula está YK y XH, Ajá. y yo estoy acostumbrada a verlo al revés, o sea, Exacto. entonces por eso me perdí, fui toda, ¿qué pasó acá? Ajá, Ok, ajá. Muy bien. Ok, listo, no pasa nada, mi niña. Entonces, mira, en este caso, el positivo es el Y, o sea que justo debajo del Y está el valor de A al cuadrado. ¿Sí? Honestamente la pudieron haber escrito al revés, pudieron haber escrito negativo X más 2 al cuadrado sobre 4, primero esta parte con el negativo, y luego más Y menos 5 al cuadrado sobre 16, o sea, pudieron haber cambiado el orden, pero mantener el negativo. Eso pudo haber sido. Entonces lo importante es mirar el Y, perdón, mirar el positivo, cuál es la variable que es positiva. Bajo la variable positiva va a estar el valor de A. En este caso es bajo Y. O sea que 16 es A al cuadrado. De ahí despejamos y tenemos que A es 4. ¿Para qué queremos saber que A es 4? Bueno, pues porque A nos da el anchito, ¿cierto? O el ancho o el largo de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestra hipérbola, de nuestro rectángulo. ¿Se acuerdan? Esto queda más bonito con un ejemplo. Bueno, aquí ya tenemos el valor de A. Lo mismo con el B. B pasa lo mismo. Mira, para B cuadrado yo sé que es entonces 4. Y despejo y me dice que B es igual a 2. Tengo el valor de A y el valor de B. Pero podríamos encontrar también el valor de los focos. Eso también podríamos. A ver, Gaby me pregunta una cosa. ¿La A siempre estará abajo del Y? En ese caso, que no importa cuál es mayor a o B, ¿cómo se identifica cuál es cuál? Gaby, por el signo de la variable, ¿sí? A siempre va a estar debajo de la variable positiva. Si no, hombre, lo escribiese aquí. No lo tiene. Regreso a un ejemplo anterior. Ah, no, esto no es. No, a ver, en una variable, un ejemplo anterior, a ver si de pronto. No. Aquí de pronto se ve mejor. Y al cuadrado ya sabe. A ver. Aquí se ve mejor. Mira, Gaby. Aquí se ve mejor, ¿sí? Entonces, el A siempre va a estar debajo de la variable que es positiva. El B siempre va a estar debajo de la variable que es negativa. Sí, mira aquí. A debajo de la positiva. B debajo de la negativa. ¿Sí? No se lo aprendan en este orden, porfa. Primero el A y luego el B. No se lo aprendan en ese orden porque a uno le cambian la organización y se lo tiraron. Queda uno perdido, queda mal la gráfica. ¿Sí? Apréndanselo de esa manera, por favor. El A debajo de la variable que es positiva. El A debajo de la variable que es positiva. ¿Listo? O sea, ahí es como uno sabe, Gaby. ¿Listo, mi niña? ¿Sí? Ok, cool, listo. Entonces vuelvo adelante. Me queda por acá, ¿no? Necesito un ejemplito de esto, pero es que no pone el hombre. Vamos a hacernos otro ejemplito acá entonces. Vamos a graficar esta hipérbola de acá. Vamos a graficarla, ¿listo? Vamos a graficar esa hipérbola de ahí. Ahora, yo voy a ir parando esto, pero si usted quiere, hágase un sketch bien feito, no importa. Vaya tratando de hacer la gráfica de esto. Entonces, vamos a empezar con la gráfica. Entonces, determinemos primero, ¿esta es una hipérbola vertical u horizontal? Bueno, para eso miramos entonces cuál tiene el signo positivo. Muy bien, Bernard, papá, muy bien. Muy bien, Gaby. El signo positivo es la X, o sea que es una hipérbola horizontal. Abre hacia la izquierda y también hacia la derecha. ¿Listo? ¿Ok? ¿Cuál es el centro de esta hipérbola? ¿Cuál es el centro de esa hipérbola? Me atrevería a decir que es 0, 0. Así, pues María Paz, serías muy atrevida y muy bien. Muy bien, María Paz, sería 0, 0. Muy bien, Lau Gaitán, Gaby, muy bien, mis niñas, muy bien. 0, 0 es el centro de esa hipérbola. Porque aquí no estoy sumándole algo y aquí tampoco estoy sumándole algo. No le estoy sumando ni restando algo. El centro es 0, 0. Muy bien, perfecto. Entonces ya teniendo que el centro es 0, 0 y teniendo que es una hipérbola horizontal, más o menos podemos hacer un dibujito. Pero podemos sacar más elementos también.
sea, podemos sacar más elementos. Por ejemplo, podemos saber cuánto es el valor de A y cuánto es el valor de B. Mira, aquí ahí vamos a poner todo este poco de datos. Vamos a encontrar todo este poco de datos. Vamos a ir encontrándole, ¿listo? Vamos a encontrar todos estos datos. ¿Cómo puede usted encontrar todos estos datos? Pues de a poquitos y con ayuda de los anteriores, ¿no? Ok. Entonces, mira. Aquí nos están haciendo trampa. Aquí uno se confunde, ¿no? Porque uno dice 4 al cuadrado. O sea que A vale 16, profe. Pues no. El denominador es 16. Pero recuerden que el denominador es A al cuadrado. O sea que A vale la raíz cuadrada de 16. La raíz cuadrada de 4 al cuadrado. O sea que A vale 4. Mismo proceso con este, con B. B vale 3. Muy bien, Gaby. ¿Vamos siguiendo, mis niños? Ahora, ¿cómo sé entonces, profe, si este 4 al cuadrado es A o B? No sé, no entiendo, profe. Recuerden, el A va a ser siempre debajo de la variable positiva. Y como la positiva es la X, pues este es el A. ¿Ok? Entonces, me echa a ver, el hombre aquí lo va a hacer el proceso, pero aquí, el hombre hace todo el proceso aquí, mira. A es igual a 4, B es igual a 3, ahí lo tenemos, ¿sí? Yo tratar de explicarlo, yo creo, ustedes pueden ir tratando de hacerlo en el cuaderno, a ver cómo les queda. Listo, si queda mal, pues borran y ya está. Vamos a encontrar el C. ¿Se acuerdan que hay una distancia A, una distancia B y una distancia C? Esa distancia C es desde el centro hasta el foco, ¿sí o no? Pues es importantísimo entonces para poder hallar los focos. ¿Cuánto es la distancia C acá? Bueno, pues vamos a hacer uso del teorema de Pitágoras. Acá. Teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan que así es como aparecía en la hipérbola? C al cuadrado era igual a al cuadrado más B al cuadrado. Pues reemplazamos los valores y encontramos el valor de C. Ahora, en realidad no queremos el valor de C al cuadrado, queremos el valor de C nada más. Entonces despejamos pasando la raíz al otro lado, ¿cierto? Reemplazamos los valores, ¿cierto? El que lo está haciendo con calculadora me dice, porfa, si queda bien o no queda bien. Esto es raíz de 25, o sea que esto C sería igual a 5. ¿Sí lo van viendo, mis niños? Yo estoy saltando esto rapidito, uno, porque ya nos quedan 3 minutos nada más, y dos, pues para que, pues, o sea, porque honestamente creo que es bastante facilito, ¿no? Entonces, 5, otra vez, miren que estamos sumando, ¿no? Entonces son 16 más 9, 25, raíz de 25, pues 5. ¿Ok? Listo, y el lado recto, miércoles, ese lado recto, vamos a mirar cómo el hombre lo hace. Este lado recto es importante. Encontrar el lado recto porque con eso podemos graficarla un poco mejor. Y para encontrar cuánto mide el lado recto, solamente debemos reemplazar en esta formulita. Entonces aquí coloco que hay una formulita para el lado recto. Honestamente, esta formulita, vuelvo y les repito, dudo que se las pregunten en el ICFES. Esto yo considero, en el ICFES, en Saber 11, dudo que se las pregunten, muchachos. Ok, esto no creo que se las pregunten, ¿está bien? Pero esto es una buena herramienta para alcanzar a graficar la hipérbola mucho mejor. Dudo que esto se lo grafiquen, pero esto es una buena herramienta. Okay, entonces, si reemplazamos, me voy a saltar, si reemplazamos los valores, sabemos que esto es 2 por B al cuadrado, o sea, 2 por 3 al cuadrado, sobre A, y A era 4. Le reemplazo y me dice que esto es 18 sobre 4, o sea, 4.5. Y con esos valores, 4.5, ahí, tomar un poquito más para atrás, ahí está, 4.5. Y con esos 3 podemos hacernos ahora una mejor grafiquita de la hipérbola. Gaby me dice, eso se parece a la fórmula del vértice de algo, no me acuerdo, el vértice de la parábola, Gaby, muy bien. Es menos B sobre 2A, es muy parecido, pero el 2 va arriba y no hay ningún cuadrado, pero es muy parecido, Gaby, muy bien. Ok, bueno, entonces vamos a graficarla ahora sí. Entonces tenemos nuestro plano, ¿cierto? Arrancamos poniendo el centro siempre. En este caso el centro es 0, 0, así que es muy fácil. Pero si tuviéramos otro centro, pues arrancamos poniendo el otro centro, ¿no? Aquí va a ir el centro en 0, 0. Continuamos con las medidas de A y B para poder hacer nuestro rectángulo. Acuérdense que el A es la medida desde el centro hacia los dos vértices. Entonces un vértice va a aparecer desde 0 moviéndome 4 a la derecha, porque A vale 4. Entonces mira, 1, 2, 3, 4. Aquí va a haber un vértice. El otro vértice va a quedar en 1, 2, 3, 4. Negativo 4. Ahí tenemos los dos vértices. María Paz, dime. Nada, profe, estoy hablando sola, perdón. Ok, listo. Bueno, entonces yo adelanto un poquitín más otra vez. Aquí va. El B son 3 cuadritos para arriba y 4. Ajá. Muy bien, María Paz, sí, señora.
Aquí queda un vértice, aquí queda el otro vértice, ¿no? En el 4 y negativo 4. Ok. De ahí vamos a mover, yo imagino que los focos, o tal vez encuentre... Ah, bueno, el hombre va a tratar de hacer el rectángulo, ¿no? Entonces, mira, desde los vértices se mueve 3 hacia arriba y 3 hacia abajo para hacer el rectangulito. ¿Se acuerdan del rectángulo? Entonces, mira, muevo 3 hacia arriba, 3 hacia abajo. Desde los vértices, aquí también lo cuadrará, mira. En este punto, mira, desde el otro vértice, 3 hacia arriba, 3 hacia abajo. Gaby me pregunta, ¿el centro estaría un cuadrito al lado, no? Para los focos. Sí, señora. ¿Por qué, Gaby? Pues porque la distancia C es desde el centro a los focos. Entonces me muevo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quedaría a un cuadrito aquí y el otro quedaría 1, 2, 3, 4, 5 al otro lado acá. Muy bien, Gaby. Ok, ya con estos puntos ya puedo yo hacer mi rectángulo. Y con el rectángulo puedo hacer las asímptotas. Recuerden, las asímptotas van desde las diagonales, ¿sí? Pasan por las diagonales del rectángulo, ¿cierto? Mira cómo nos va quedando. ¿Alguien va haciendo el dibujito o no? Sí, ok, veo personas que están haciendo el dibujito, ok. Pues yo lo estoy haciendo súper rápido, pero ustedes también háganlo súper rápido para ver si alcanzamos a acabar la clase también rápido. Ok, listo. Entonces ya tenemos nuestras asímptotas. Ahí quedaron las asímptotas. Y ahora vamos a usar el lado recto para que más o menos nos quede el dibujito de la hipérbola lo mejor hecha, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Ok, pues 4.5, ¿cierto? Póngale atención, mira. Desde el vértice, desde el foco, que era en negativo 5, y 5, ahí los puso el hombre, mira, negativo 5 es un foco y el otro es en positivo 5, que pase por el foco voy a medir este 4.5. Que pase por el foco voy a medir este 4.5. Otra vez. Tengo los vértices, ¿no? Voy a poner los focos. ¿Dónde quedan los focos? No, pero aquí no dice, claro, aquí dice que C, que es la medida desde el centro hacia los focos, es 5. Entonces me muevo negativo 5, así que era 1, 2, 3, 4, 5, ahí va un foco. Y el otro que era en 1, 2, 3, 4, 5, ahí está el otro foco. Tenemos dos focos, ¿cierto? Una pregunta, profe. Dime, mi niña. El lado recto, ese 4.5, digamos, a mí se me ocurre de esta forma. Para dibujarlo, tiene que atravesar el foco, ¿no? O sea, tiene que estar en el eje X del foco. O sea, tiene que estar en el menos 5 y en el 5, supongo, Muy bien. ¿no? Eso tiene que estar muy bien, sí. Y supongo que es, ¿cómo te explico? Miti, miti. Exactamente, tengo que Muy partir bien. del 4.5 en la mitad. Muy bien. Entonces, 2.25 para arriba y 2.25 para abajo. Tal cual, mi niña, mira, aquí el hombre lo hace. Aquí le hace la operación, mira. 4.5 dividido 2 porque quiere poner mitad para arriba y mitad para abajo. Entonces da 2.25. ¿Ok? Entonces, teniendo ese 2.25, mira que él tomó 2 hacia arriba, 2.25 y 2.25 hacia abajo. A ambos lados. Y ahora que tenemos eso, no es más sino a mano alzada pasar y hacer la hipérbola. Mira, ahí quedó. Quite la mano, por favor. Ok, ahí quedó, mira. Entonces, mira. Desde el vértice hacia el lado recto y por allá pasa. Desde el vértice hacia el lado recto y por aquí pasa. Vértice, lado recto, vértice, lado recto. Ahora, aprender a graficar una hipérbola, mi niño, la realidad es que no es muy útil para la prueba Saber 11. Porque ustedes no van a hacer dibujos en la prueba Saber 11. Pero hay preguntas que les dirán. Señale cuál es la gráfica correcta para esta ecuación. ¿Sí? Les dicen, la ecuación es esta y les ponen 4 gráficas, ¿no? La gráfica A, la gráfica B, la gráfica C y la gráfica D. Y tienen que decir la respuesta correcta, la A o la B o la C o la D. Entonces, eso sí sirve para que en un papelito dibujen o más o menos miren cuáles son las herramientas, cuáles son los elementos que sí están bien puestos. ¿Listo? Lo mismo, si yo les doy una ecuación y les digo, encuentren los focos, pues una forma es buscando fórmulas en internet para focos. Otra es graficándolo y uno coge y cuenta y encuentra dónde están los focos. Sí, yo lo haría graficando, honestamente. Si esto fuese un examen y me piden encuentren los focos, yo graficaría. Bueno, mis niños, vamos a parar ahí porque si no, se nos va la tarde. Y mire, ya son las 34. Perdónenme, muchachos. Teníamos que terminar esto hace 5 minutos. Uy. Además que este fin de semana va a ser festivo, entonces todos queremos correr, ¿no? A ver, voy a detener la grabación. Yo la subo hoy y la pueden mirar pues cuando puedan. ¿Listo? Cuando la necesiten. ¿Listo, mis niños? A ver.